¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra cita diaria con la actualidad local. En directo son las 10 en punto de la mañana de este lunes 16 de octubre. Retomamos las conexiones tras un fin de semana que para algunos, como por ejemplo para los niños y las niñas, para los alumnos de los centros educativos de Ceuta, ha sido un poquito más largo, ha sido fin de semana de puente y lo haremos pues con el balance de los casi 2 primeros meses del curso escolar 2023-2024. Estaremos en unos instantes aquí con la directora provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional, Yolanda Rodríguez, con quien hablaremos pues cómo van transcurriendo estas primeras semanas del curso y también de las reivindicaciones de diferentes colectivos, por ejemplo, las reivindicaciones de la FAMP acerca de la habilitación de aulas matinales y vespertinas para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar de los padres, y de la reivindicación de SATSE y de ya cada vez más familias de la implantación inmediata de la figura de la enfermero escolar en los centros educativos de Ceuta. Precisamente en unos instantes conectaremos con el Colegio Príncipe Felipe, donde la AMPA se une a estas reivindicaciones a través de una recogida de firmas. También estaremos pendientes de otros asuntos de interés, de las constituciones de las mesas electorales de cara a las elecciones sindicales de la ciudad, que se van a llevar a cabo el 30 de noviembre. También hablaremos de los cursos que oferta la Academia ECOS, cursos gratuitos para personas paradas. Se lo comentará Alicia Urbano en unos instantes. Repasaremos los goles del partido que se vivía ayer en el Estadio Alfonso Murube, en el que el Ceuta sucumbía ante el líder por 1-3. El equipo de José Juan Romero se adelantaba en el marcador, pero la alegría duraba unos 13 minutos y los jugadores del Castellón pues lograban empatar primero e irse al vestuario con un 1-2 a favor. En la segunda mitad el Ceuta tuvo la oportunidad de empatar en el minuto 87 y del 2-2 se pasó al 1-3 definitivo con un penalti que en este caso los jugadores del Castellón sí lograban anotar en el minuto 92. Se lo contaremos todo con detalle en unos instantes en esta jornada de lunes 16 de octubre que se celebra el Día Mundial del Pan, un alimento que ha sido básico tradicionalmente en diferentes puntos de todo el mundo, y nos vamos hacia un sitio, hacia un punto que pues tradicionalmente ha sido y sigue siendo referente en el mundo del pan aquí en Ceuta. Ana Biazá, muy buenos días, cuéntanos, ¿dónde estás? Buenos días, estoy en la Septi. ¿Dónde mejor estar en este día, en esta jornada, Día Mundial del Pan, que se celebró por primera vez en el año 2006? Susana, la Unión Internacional de Panaderos y de Confiteros planteó algo así que cómo podía tener el teatro su Día Mundial y no tenerlo el pan, alimento base desde tiempo inmemorial, como tú decías, algo tan básico como inicialmente harina de trigo, levadura, agua y sal, se convirtió en base de la alimentación de todos los pueblos, y a pesar de esa versatilidad, a pesar de su valor nutricional, resulta que según datos oficiales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en los últimos 20 años aproximadamente su consumo ha caído entre los españoles de forma que podríamos calificar casi como estrepitosa. Hemos pasado de consumir allá por el año 2001 50 kilos como media por persona al año a unos 30. ¿Qué será lo que está pasando en Ceuta? Nos preguntamos en este Día Mundial del Pan. Y por eso estamos aquí con no José Manuel, sino Hugo Ruiz, que es como le conocen en la ciudad, para conocer, entre otras muchas cosas, cuál es el hábito de consumo de pan entre los ceutíes. ¿Ha caído en la misma proporción que comentábamos como media en el conjunto del país, Hugo? Bueno, yo noto más que una caída de producción, noto un cambio en la forma de producir el pan, ¿no? Yo creo que ahora la gente está evolucionando en la calidad. Mira mucho más la calidad que antes, y eso es lo que a lo mejor ha notado que baja por la producción por habitante, ¿no? Antiguamente decía tú que estaba por 50 kilos anuales por persona, ahora ha bajado. También las formas de comer de la juventud no es la misma que la antigua. Antes ahora se basa más la producción en una pieza más pequeñita, con más calidad, y antes eran barras, tipos de kilo de pan y eso. Y entonces eso hace que baje el consumo también un poquito, ¿no? Pero yo creo que la gente está apostando por la calidad de los productos y la forma artesanal que está volviendo otra vez a hacerse.
Y eso obliga a los productores a mejorar el producto y hacerlo más variado. Tenemos aquí una exposición de panes que bueno, se le hace a uno la boca agua. Vamos a ver cuáles son esos productos que ofrece Septiugo. Pues bueno, aparte de todo el pan no común que lo tenemos todas las panaderías, nosotros sí estamos apostando por panes de gran calidad, con harinas de muchísima calidad y harinas diferentes, como harinas de centeno, de malta, de espelta, de muchísimas, ¿no? Y aquí te puedo enseñar, ¿no?, que tenemos ya hogaza que estamos fabricando desde hace poquito tiempo, es con las famosas masas madre, ¿no?, que masas madre no deja de ser como se producía el pan en la antigüedad, no había levadura química ni levadura hecha, entonces se hacía una especie de fermento que eso se va guardando de un día para otro y hace que solamente lleve para que se produzca la fermentación esas masas madres. Pues ahí tienes una variedad, te he puesto 5 variedades que tenemos las más vendibles ahora mismo, de multicereales, integral, malteada, de maíz y girasol y de pasas y nueces, ¿no? Aparte también de lo antiguo, ¿no?, o sea, las panes de masa dura, los panes integrales, las famosas baguettes, hogazas con sémola de trigo, hamburguesas americanas, mollete andaluz, una variedad impresionante. La verdad, en cualquier panadería de nuestra ciudad puede encontrar cualquier cliente hoy día unos panes recién hechos, porque esto es importante también, ¿no?, porque lo que se vende en los supermercados todos lo sabemos, son panes congelados y punto, ¿no? Aquí no, aquí nuestros panaderos están trabajando toda la noche, tanto los míos como los de todas las panaderías artesanales que hay en nuestra ciudad, para darle a las personas un producto hecho y elaborado diariamente. Masa madre integrales son de los productos, hablando de pan, que ha aumentado su consumo. Quería yo comentar con usted, Hugo, la historia de la Septi es la historia de un superarse ante multitud de vicisitudes, desde pues la competencia desleal que suponía el tránsito también de panes por la frontera, la subida del precio del cereal, la posibilidad de acceder a este tipo de producto, aunque no el mismo, solo hay que ver las etiquetas y lo que llevan en grandes superficies. ¿Cómo se logra mantenerse a flote en este tumulto de avatares? Pues la verdad que la lucha es muy dura, ¿eh? Te puedo decir que hace años atrás éramos 14 panaderías, ¿eh?, y quedamos actualmente 4 o 5 legales. Realmente lo que ha producido los panes que vienen de la península en grandes superficies ha hecho un destrozo brutal, o sea, porque no los que quedamos hemos crecido en la proporción a lo que hemos descendido, o sea, nos estamos manteniendo, quiere decir que se ha producido un destrozo de empleo y de industrias que estaban funcionando en nuestra ciudad, y ahora mismo, pues, hombre, nos mantenemos, pero hay que hacer lo que estamos haciendo, ser cada vez más competitivos, producir con más calidad, acostumbrar a la gente a otro tipo de productos y realmente atraerlos de verdad a lo que son las panaderías artesanales, que productos hechos, elaborados diariamente con la máxima calidad. Con respecto a lo que me dices de las competencias, es cierto, hemos pasado unos años terribles con muchísimas denuncias del pan que entraba de Marruecos a unos precios de verdad irrisorios, y entonces competir contra eso era muy difícil, aparte un elaborado que pasaba la frontera sin ningún control sobre sanidad y sobre otros tipos de cosas, ¿no? Ahora mismo, pues bueno, pues la frontera está como todos sabemos. Es verdad que nosotros tampoco denunciamos que no entrara nada por la aduana, porque sabemos que tiene que ser un toma y daca de esta ciudad con la hermana, pero las cosas están como están, ¿no? Todos sabemos que mientras la aduana no se arregle al 100%, todo lo que deje de entrar a Ceuta a consumir, tanto en cafeterías, bares, restaurantes, tiendas de ropa, todo el mundo va a perder, ¿no? Entonces yo pienso que ahora mismo estamos pasando, creo, la peor situación de toda la época desde que yo soy industrial, desde que estoy trabajando en la industria, la peor época en la que estamos pasando actualmente. ¿Algún proyecto de futuro, alguna idea de negocio para sobrellevar esta situación, algo que se pueda contar o avanzar? Bueno, sí, yo sabe que soy un enamorado de mi profesión, y entonces pues estoy recuperando ahora mismo pues elaboraciones antiguas, como te he explicado, elaboraciones de masa madre con largas fermentaciones y dando a la gente un producto más artesano y de más calidad.
Volvemos a los tiempos antiguos. Hemos de decir que en esto de la industria de la elaboración del pan hay distintos hitos históricos a lo largo de los tiempos. Fueron los egipcios los que introdujeron la levadura, después llegaron los griegos y añadieron las nueces y la miel. Llegaron después los romanos, cómo no, con distintas técnicas y maquinarias, pero nadie hasta ahora, Susana, había logrado algo que se ha hecho aquí en la SEPTI y que vamos a ver, que vamos a encontrar. Una pequeña sorpresa que hemos hecho, ¿no?, para conmemorar este día, y ahora lo vais a ver, ¿verdad? Por favor, saca esto, Gatti. No vamos a utilizar palabras tan grandilocuentes como para decir que esto es un hito histórico, pero desde luego es un detalle que te va a gustar, Susana, y a todo el equipo de Radio Televisión Ceuta. Qué mejor manera para conmemorar el Día Mundial del Pan que comer un pan. Vale. Con estas características. Caliente. Olé. Pero bueno, hemos hecho una especie de recuerdo de este día para que sepáis que estamos agradecidos de vuestro apoyo a todas las panaderías de nuestra ciudad. Qué bueno. Y bueno, un detallito, Susana, para que os lo probéis hoy allí en Radio Televisión Ceuta. Lo probaremos sin duda, Hugo. Muchísimas gracias por atender a Radio Televisión Ceuta, al programa Conectados. Siempre encantado de apoyar, de que recibamos este apoyo siempre de vosotros, siempre. Es un placer. Y esto de asociar el pan con el engorde es un mito, nada que ver con la realidad. Así que, ¿por qué no disfrutar hoy, 16 de octubre, Día Mundial del Pan y de la Alimentación, de un producto como este? Pues muchísimas gracias. Gracias a Hugo Ruiz por atendernos, que siempre está a nuestra disposición, y por ese detallazo, por ese regalazo. Tengo ganas ya de probarlo, a ver si lo podemos probar en directo. Muchísimas gracias a ti también, Ana, y feliz Día del Pan a toda la familia de la SEPTI y a todos los panaderos de Ceuta. 10 y 12 minutos, una conexión con la Agencia Estatal de Meteorología, y arrancamos con el tema del día de hoy. Vamos con las previsiones, que bueno, pues son las que tienen en pantalla. Cielo con intervalos nubosos, temperaturas con pocos cambios, el viento sopla flojo variable girando por la tarde a componente sur. Las temperaturas oscilan hoy entre los 26 grados de máxima y los 20 de mínima. Pasan 12 minutos de las 10 de la mañana, se lo avanzábamos en el sumario, en esta jornada de lunes, de vuelta tras el puente, no para todos, sí para algunos afortunados, entre ellos la comunidad educativa. Pues volvemos nosotros también con las conexiones en directo, una comunidad educativa que ya lleva prácticamente, casi no llega del todo, pero casi 2 meses de curso escolar 2023-2024, un curso escolar que yo recuerdo, la directora provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional, Yolanda Rodríguez, decía en la rueda de prensa de presentación que era un curso con menos alumnos y con más profesores que habitualmente, con más docentes. En concreto, en cifras, pues son casi 14.800 alumnos, 14.773 y 1.600 profesores. Yolanda Rodríguez, directora provincial, muy buenas. Buenos días, Susana, encantada de acompañaros una vez más. Encantada de conectar una vez más con la Administración y con el departamento que usted dirige. ¿Qué nota, qué valoración, qué balance hacemos de estas primeras semanas del curso 23-24? Pues una valoración más que positiva. Primero, las cifras que has dado, es decir, contamos este año con un cupo histórico de docentes, unos 1.600, pero hay un dato reseñable que de esos 1.600, 167 docentes, que suponen un 23,2% del total de maestros de primaria, son de 2 especialidades dedicadas a la atención a la diversidad, es decir, los PT, los profesores o especialistas en pedagogía terapéutica, y los AL, de audición y lenguaje. Es decir, que ahí también se ve un poco la sensibilidad que tiene el Ministerio en relación a atender al alumnado más vulnerable, ¿no?, a la atención a la diversidad. Y sobre todo, más que positivo, por el compromiso, el trabajo y el esfuerzo que está haciendo toda la comunidad docente. Es decir, yo quiero aprovechar para felicitar no solamente a los docentes, a los equipos directivos, sino también a las familias y al alumnado y a todo el equipo del Ministerio, toda la dirección provincial, por el trabajo, ¿no?, para que
el día a día de este primer trimestre que inicia el curso escolar esté siendo realmente una cosa más que positiva, ¿no? Es decir, el día a día se demuestra, ¿no?, el trabajo y la dedicación. La FAMPA celebra y valora muy positivamente la incorporación de 100 nuevos docentes, producida como consecuencia del cumplimiento de otra demanda que viene de tiempo atrás por parte del profesorado, de la reducción de 23 horas lectivas, pero lamenta o critica que la educación especial siga careciendo de una planificación adecuada y de los medios y recursos que la propia Administración reconoce como necesarios. Bueno, en principio efectivamente se ha producido otro hito histórico y es una demanda que llevaba muchísimo tiempo sobre la mesa gracias a nuestro Ministerio y al compromiso personal de nuestro secretario de Estado. Se ha llegado a pasar a 23 horas los maestros, 18 horas los centros de secundaria, y eso sí me gustaría aclarar a las familias, porque muchas veces las familias leen estas noticias e interpretan pues, que van a trabajar menos horas, y para nada en absoluto. Es decir, el profesorado va a estar en los centros educativos, pero lo que se le va a dar es más tiempo para preparar, planificar, organizar, hacer tutoría, atención a padres, y todas esas horas, ¿vale?, se van a dedicar para que los docentes y el profesorado en general, maestros y docentes, puedan dedicarlo más intensamente a lo que es la atención al alumnado, ¿no? Y en relación a las demandas, es decir, nosotros siempre hemos reconocido desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional y desde la Dirección Provincial que falta determinado personal vinculado sobre todo con laboral. Hemos de recordar que el personal laboral no pertenece al cupo docente que se gestiona y se administra directamente desde el Ministerio, sino pertenece a otro ministerio, pertenece a Función Pública y a otro ministerio. Por lo tanto, ahí nosotros, a pesar de los numerosos intentos que estamos haciendo y seguimos trabajando en esa línea para demandar que más que se sustituya, sobre todo con mayor agilidad, porque el proceso es un proceso garantista para que se cubran esos puestos de laborales, pero una vez que se haya demostrado que esos puestos son vacantes, ¿no? Es decir, cuando se produce una jubilación hay que esperar a que pase un tiempo prudencial para sacarla en concurso, y una vez que ha pasado el concurso, entonces es cuando se puede dotar. Entonces, ahora mismo, efectivamente, en algunas figuras dentro de los laborales, como pueden ser los cuidadores o lo que se llama oficial de actividades específicas, tenemos algunas carencias. En comedores también tenemos algunos perfiles de cocina que también nos faltan, más que falta por cubrir, que cuando se produce una baja o una sustitución, una jubilación, es que no llegamos a tiempo para cubrirla, ¿no? Entonces, ahí sí que necesitamos un poquito más de agilidad, y desde ahí sí que está trabajando nuestro ministerio para, a través de Función Pública, que pertenece a otro ministerio, buscar una solución sin vulnerar, claro, los derechos de los trabajadores, porque todo esto es por seguir un poco las pautas, ¿no?, que en las mesas de negociaciones se han cerrado para que ese personal pues cumpla una serie de requisitos antes de ser sustituido. ¿Cuántas personas estima la Dirección Provincial que harían falta ahora? Bueno, ahora mismo la buena noticia en cuanto a cuidadores es que debemos agradecer también al SEPE y al Gobierno de la ciudad, que nos han mandado un personal de apoyo y de refuerzo a los centros educativos. Nos han mandado promotores de autonomía e higiene personal, nos han mandado personas relacionadas con acompañamiento para una conducta disruptiva, y entonces ahora mismo nosotros tenemos como cuidadores una plantilla de 27 cuidadores de plantilla. A eso le sumamos el personal que nos ha llegado de refuerzo y de apoyo, y ahora mismo los centros tienen a sus alumnos atendidos. Es decir, el problema, la disrupción se produce de manera puntual cuando a lo mejor se produce una baja o se produce algún problema, ¿no? Pero en principio nosotros la verdad que hemos trabajado muchísimo durante todo el final del curso y del verano para intentar que los centros abrieran en las mejores condiciones posibles. Ahí el Ministerio sí que apoya ese trabajo que se está llevando a cabo desde la Dirección Provincial. Sí, es decir, desde el primer momento, tanto nuestra Dirección General como nuestro Secretario de Estado, como la Subdirección de Personal, son conscientes de esa carencia, que no las podemos nosotros cubrir porque no depende de nuestra Dirección Provincial. Nosotros nos mandan un cupo, pero es un cupo docente, ¿vale? Si nosotros se nos pone un profesor enfermo o un profesor especialista en PT o AL y rápidamente lo cubrimos. El problema es que el personal laboral nosotros no tenemos las competencias para poder gestionar eso. Eso depende totalmente de personal del Ministerio, que a su vez depende de las pautas que le marca Función Pública. Entonces ahí sí reconocemos que hay una carencia, pero bueno, que seguimos trabajando para intentar buscar una solución, y de hecho ahora mismo contamos con 27 cuidadores de plantilla, porque de ahí quiero agradecer de verdad el trabajo que se ha hecho desde la Secretaría General,
nuestra secretaria general, está junto a todo el personal, la persona responsable de personal laboral y la jefa de personal, constantemente viendo cuál es la situación en los centros para rápidamente ponerlo en conocimiento del Ministerio para ver si hay una posibilidad de cubrir rápidamente. ¿Y qué ha ocurrido con otra de las demandas, la implantación de una aula TEA en cada colegio? Bueno, de hecho, la implantación de las aulas TEA, sabéis que ha sido algo que a nosotros hemos apostado desde el principio, y desde el Ministerio ya no solamente podemos decir que contamos ahora mismo con 5 aulas TEA, es decir, en el 2016 se constituyó tanto la del CIN Maestro José Acosta como la del Lope de Vega, en el 18 fue el Ortega Gasset y en el 21 entraron el García Lorca y el Morejón. Y entonces este año pues la decisión que se ha tomado desde nuestro servicio central y consensuada con nosotros era que había que darle prioridad a la creación de una aula específica, es decir, hay aulas TEA y aulas específicas. Y este año pues hemos abierto una nueva aula, ¿vale?, en el CEIP Ciudad de Ceuta, ¿vale? Se publicó en el BOE del 4 de septiembre, si no recuerdo mal, y ahora pues contamos con aulas específicas en el Santa Amalia, en el Mare Nostrum, en el Manjón, ahora en el Ciudad de Ceuta, y luego también en secundaria contamos con las de el Siete Colinas y el Puertas del Campo, que se abrieron en el 21. Volviendo a los datos, a las cifras de las que hablábamos al principio, 1.600 profesores, casi 14.800 alumnos. ¿Cómo está la educación en Ceuta en cuanto a ratios? Pues mira, las ratios tenemos muy buenas noticias, y es que en nuestros colegios públicos tenemos una media de 16,6 en infantil de 3 años, es decir, que es una cifra maravillosa. Unos 18 en infantil de 4 y 5 años, y en primaria entre 20 y 23 de media. Esto se debe también al descenso de la natalidad, sí. Es decir, en esto queremos ser muy honestos y explicar pues que el descenso, el cambio demográfico también ha ayudado a esto, ¿no? Y en secundaria el principal problema que tenemos también son los espacios, porque aunque tengamos cupo suficiente para poder a lo mejor atender al alumnado desdoblando, el problema son los espacios. Entonces ahí reconocemos también la problemática y la falta de espacio que tenemos en nuestros centros educativos, ¿no? Que hay centros en los que se concentra muchísimo alumnado. Sí, ¿y cuál es la ratio en secundaria? La ratio es más alta, es decir, depende, ¿no? Depende de cada centro y demás, hay centros en los que más, pero bueno, hay unos cuellos de botella en algunos centros que se van progresando y evolucionando los cursos escolares. Al venir menos ratio en primaria e infantil, pues se va a ir, por decirlo así, aliviando la carga en secundaria, ¿no? Y luego también creo ¿Pero que... se supera? En algunas aulas de una manera muy concreta, a lo mejor sí, pero la media estamos cada vez bajando, ¿no? Vamos bajando datos porque se va arrastrando, se va haciendo el efecto arrastre, ¿no?, de los colegios de centro de primaria. Y luego, ¿cuáles serían los centros en los que la ratio es superior a lo que debería ser? Más que centros son grupos, es decir, hay grupos en algunos centros, es decir, en bachillerato, al no ser ya educación obligatoria, hay centros que los centros están más descargados, ¿no? Pero se produce una concentración más grande en los primeros niveles de la secundaria, porque es cuando, al ser todavía obligatoria, los alumnos pasan de primaria allí, luego ya en tercero o cuarto se producen más repeticiones, entonces ahí se produce un poquito más de concentración, ¿no? Pero la verdad que el futuro y las perspectivas son muy positivas porque, como comentábamos, el descenso demográfico va a ayudar, pero también el cupo del profesorado, es decir, el cupo está ayudando a que la atención al alumnado de secundaria y de bachillerato sea fantástica, ¿no? Es decir, ahora mismo los centros de verdad están más que satisfechos con lo generoso que hemos sido en la distribución de los cupos, porque así se puede atender a todo el alumnado. Curioso también el dato de formación profesional. Es decir, en toda la prensa nacional nos encontramos noticias pues, de que muchísimos alumnos, ¿no?, se quedan en lista de espera afuera, y sin embargo los datos que tenemos de formación profesional para este curso escolar son más que positivos. Es decir, uno de los temas que más nos preocupaban era tener una oferta formativa de formación profesional que fuera la idónea o la ideal para que pudieran acceder todas y cada una de las personas que pudieran optar a estudiar, porque entendemos que la cualificación profesional es lo que va a paliar las grandes cifras de abandono educativo y sobre todo mejorar la empleabilidad, ¿no? Y bueno, desde el 12 de septiembre al 13 de octubre lo que se hizo fue abrir listas de espera
y se han estado gestionando ya directamente desde los centros. Entonces estamos ahora a la espera de que sé que los centros han hecho un trabajo exhaustivo, es decir, han estado ofertando constantemente, semanalmente publicaban en su web las vacantes de plazas que había, para que algún chico o chica que a lo mejor había optado por entrar en algún ciclo que no hay plazas, porque hay ciclos más demandados que otros, pues pudiera reconducir y abrir una opción en otras enseñanzas, incluso alumnos que no pensaron en la formación profesional como una opción, no han entrado en la carrera deseada en la universidad y han podido optar a un ciclo superior. Y entonces, bueno, la buena noticia es esa, ¿no? que en FP Básica hemos cuadrado prácticamente la oferta con la demanda, es decir, nuestra idea es crecer un poquito más porque creemos que la FP Básica es primordial. Grado medio prácticamente encajado, y en grado superior nos han sobrado plazas, y en cursos de especialización ya ni te cuento. Es decir, decir eso en el resto del territorio español es una entelequia, es decir, nunca sobran plazas, ¿no? De hecho, proliferan muchísimas centros privados para poder rescatar ese alumnado, y sin embargo aquí es que prácticamente no nos quedan listas de espera más que en algunos centros que realmente son especialidades o familias profesionales muy demandadas, ¿no? Como puede ser sanidad y demás, pero que muchas veces esas familias no se buscan tanto como para cualificarte y buscar una empleabilidad, sino como una forma puente para acceder luego a la universidad. Es decir, muchos alumnos que no le han dado la nota suficiente para acceder a la universidad optan por hacer un ciclo formativo superior para conseguir una nota un poquito más alta y acceder de otra manera. Es decir, es muy, es legítimo, pero sin embargo a nosotros lo que nos interesa son los alumnos que se forman para realmente ejercer una profesión, un oficio, porque la formación profesional, su objetivo es el de la empleabilidad, ¿no? Su gran objetivo cuando llegó al cargo era convertir Ceuta en la ciudad de la FP. ¿Cómo va ese proyecto incluido en el plan estratégico? Pues con la misma ilusión, las ganas y la energía de siempre. Lo que pasa es que, claro, la situación ahora mismo a nivel político, un gobierno en funciones, son muchos ministerios los que están implicados en esta ciudad de la formación profesional, porque hay un espacio que pertenece al Ministerio de Defensa, hay cesiones y demás, que todo eso hay que arbitrarlo y hay que gestionarlo y planificarlo, pero también hay que ser pacientes ahora mismo, porque estamos en un momento en el que es difícil avanzar, ¿no? Por la situación de que encontramos con un gobierno en funciones. ¿Cómo está siendo trabajar desde la Dirección Provincial con un gobierno en funciones? ¿Se están paralizando muchos proyectos o...? Hombre, las cosas más urgentes e importantes salen adelante porque entendemos que lo prioritario es el bienestar y el desarrollo educativo de nuestros alumnos y alumnas. Entonces, cosas prioritarias y fundamentales sí salen. Hay temas que se paran a la espera de que realmente haya un gobierno que ya pueda tomar decisiones, ¿no? Yo entiendo que es normal, ¿no? Cuando tú estás en funciones no arriesgas ni asumes determinadas decisiones, hay que ser prudente y esperar, ¿no? Antes hacía referencia a la falta de espacio. ¿Qué sabemos? ¿Qué hay de novedoso con respecto al BRUL? Lo último que sabíamos era en septiembre que la Dirección Provincial pensaba en Traxatec tras la falta de ofertas. Sí, ¿Hay alguna novedad? ¿Se ha avanzado algo? Estamos a la espera un poco de ver qué ocurre, ¿no? Pero estamos en esa situación, es decir, se han contactado desde la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento del Ministerio de Cultura, es otro ministerio, no el Ministerio de Educación, el que lleva todo el tema de obras e infraestructuras en nuestra dirección provincial. Se ha contactado con esta empresa pública y están trabajando para intentar ver si es viable o no es viable que ellos asuman el proyecto. De esta manera se agilizarían los plazos porque no habría que volver a sacar la licitación que se quedó desierta. Cada vez es más o mayor la demanda de la implantación inmediata de la figura de la enfermera o el enfermero escolar en los centros educativos, una demanda que iniciaba SATSE, ahora ya se están uniendo familias. De hecho, en unos instantes vamos a conectar con el Colegio Príncipe Felipe, donde el AMPA de este centro también se va a unir, pues a través de la cara visible de madres de alumnos con patologías crónicas. Se han enviado cartas a todas las administraciones, tanto que puedan tener alguna vinculación con la educación, tanto de la Ciudad Autónoma, Consejería de Sanidad, Consejería de Educación, como la Delegación del Gobierno, la Dirección Provincial del Ministerio de Educación, el INGESA. ¿Qué opina la directora provincial sobre esta demanda? Bueno, antes que nada, lo primero es comprender, entender y empatizar con las familias, sobre todo esos niños o niñas que tienen una situación, por decirlo así, que requiere, ¿no? de esa figura, ¿no? Es decir, yo entiendo la preocupación como madre y como docente y entiendo la petición. El tema es que desde la Dirección Provincial y del propio Ministerio de Educación y Formación Profesional nosotros no tenemos competencia, es decir, nosotros no somos centros asistenciales sanitarios, somos centros educativos.
Es decir, nosotros hemos trabajado siempre codo con las distintas administraciones que tienen esas competencias, en principio con la ciudad, que tiene la competencia en salud pública. Hemos contactado siempre que hemos tenido algún problema y cada vez que ha habido algún problema de salud pública siempre han estado ahí para colaborar y ayudarnos en cualquier duda, y más estrechamente aún con el INGESA, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que la enfermería escolar tampoco está en la cartera del servicio del Sistema Nacional de Sanidad. Sin embargo, lo que sí que tienen es que dan cobertura. Ellos no tienen por qué dar cobertura in situ en los colegios y en los centros con enfermeras ni con médicos, pero sí tiene INGESA entre sus funciones lo que sería la atención primaria en la formación de lo que sería la salud individual o colectiva. Y entonces, en esas funciones, sí, desde nuestra dirección provincial, nuestra jefa de prevención, que hace un trabajo extraordinario, se pone en contacto con la persona de referencia de INGESA que lleva esto y realmente, pues, por ejemplo, ha solicitado y sigue solicitando, y de hecho se va a producir próximamente, charlas informativas en las que va una enfermera al centro, no solamente a informar y asesorar y ayudar en temas concretos, de algún tipo de tema concreto, pues si hay alguna enfermedad concreta que esté preocupando a las familias, desde, por ejemplo, el contagio de piojos, que es algo muy común, ¿no? O un tema más serio como puede ser la diabetes o cualquier otra enfermedad, asiste, reúne a la familia y a esa formación que yo creo que es necesaria que todos sepamos cómo afrontar estas situaciones, ¿no? Incluso desde la dirección provincial hacemos normalmente, y este año una vez más vamos a contar, con un curso de primeros auxilios. Es decir, hemos recogido dentro del plan de formación provincial el que se imparta un curso de primeros auxilios y reanimación a todos los docentes que se quieran inscribir, ¿vale? Eso iría solamente dirigido a docentes porque nosotros solo tenemos competencias para formación en los docentes, no podemos formar a las familias. Y entonces esa formación va a ser también en el que se van a tratar todos aquellos temas que veamos necesarios. Y no hay que olvidar que también tenemos un protocolo, ¿vale? Es un protocolo que tenemos en nuestros centros educativos, que es un protocolo que asume tanto que se ha ideado y generado con las personas que tienen competencia en sanidad, es decir, con las instituciones que tienen competencia en sanidad, tanto con la Consejería de Salud como con INGESA, y ese protocolo, que lo tiene nuestro centro educativo, marca las pautas de cómo actuar en determinadas situaciones. Es decir, con algún niño diabético, con algún niño a lo mejor con una crisis epiléptica o con algún niño simplemente que sufre un desvanecimiento. Entonces ese protocolo está ahí y se aplica y los centros son conocedores de ello. Es decir, que como ves, Susana, es un tema que nos preocupa, pero también nos ocupa. Es decir, que nos dedicamos a intentar, dentro de las pocas competencias que tenemos, en dar ciertas herramientas o instrumentos, tanto a los docentes como a las familias, como a los centros educativos, para poder afrontar esta situación, a pesar de que somos centros educativos y no somos centros asistenciales sanitarios. Dentro de lo que puede aportar la Dirección Provincial está informar a los docentes. No, claro, no puede hacer nada por implementar la figura de un profesional sanitario. Claro, no está contemplada nuestra relación de puestos de trabajo. Es decir, nosotros no tenemos enfermeras escolares, tenemos específicamente alguna enfermera, pero que no está vinculada con la enfermería escolar, está vinculada con la enfermería como enfermera en un centro como es el San Antonio, en el que hay niños o niñas que sí necesitan esa figura, porque son niños que a lo mejor tienen una sonda o que tienen enfermedades, por decirlo, crónicas más complejas y que están allí escolarizados. Entonces ahí sí contamos con 2 enfermeras que actualmente están ocupadas las 2. ¿Y se podría cambiar eso? Porque en otras autonomías también se está llevando a cabo la misma reivindicación, tanto en Andalucía, en el País Vasco, Madrid, Castellón. Claro. Son reclamaciones que hacen las familias y yo lo entiendo. Es decir, yo como madre querría no solamente una enfermera, querría también psicólogos, porque son, creo, muy importantes en un momento en el que la salud mental de los jóvenes y los adolescentes está claramente muy dañada después del confinamiento y después de una pandemia como la que hemos vivido, que ha cambiado y ha alterado muchísimo el estado emocional de muchísimas personas, incluidos los jóvenes y los adolescentes. Harían falta mucho más recursos en los centros, pero yo, por ejemplo, que vengo de otra comunidad de origen, tampoco existen enfermeras escolares. ¿Qué es lo que se hace en otras comunidades? Pues lo que hacemos prácticamente nosotros. Se tiene una enfermera, a lo mejor, de referencia que está en una comarca y lleva desde esa comarca a distintos centros educativos. Entonces es una referencia cada vez que hay un problema, pero es que eso lo tenemos aquí. Nosotros cada vez que tenemos alguna duda en relación a un
una posible contagio de alguna enfermedad, ¿no? Es decir, aparece cualquier enfermedad, lo primero que hacemos es llamar a Salud Pública, es decir, nuestro centro se pone en contacto con nuestra jefa de prevención, habla con Salud Pública, que es la Consejería de Sanidad, y ellos nos dan y nos marcan las pautas, y el año pasado se hicieron las charlas que fueron necesarias, primero también para tranquilizar a las familias, porque muchas veces es más el miedo, que es legítimo, es decir, yo como madre me da miedo que le pueda ocurrir algo a mi hija, que lo que realmente a lo mejor puede ser una enfermedad en concreto. Entonces se informa, se da charla y sobre todo las medidas de prevención, ¿no?, para evitar determinados contagios. Y en enfermedades crónicas de personas muy concretas, yo entiendo esa preocupación, pero es complicado porque, claro, tendríamos que tener entonces una enfermera para asistir a cada uno de los niños y niñas en los colegios, y es que nosotros no tenemos esos recursos como ministerio. Hablando de reivindicaciones de familias, la FAMPA reivindica, bueno, se lo pide a la ciudad, pero plantea que a largo plazo pues, se incluya en el convenio MEC Ciudad, Ministerio de Educación Ciudad, la implantación de aulas matinales de 8 a 9, y vespertinas de 2 a 3 para facilitar la conciliación a los padres. Sí. Hay FAMPAs que lo han hecho de manera unilateral, hay gente pues, que ve esa necesidad, ¿no?, y necesita de esa conciliación de la vida familiar y la escolar, ¿no? Hay familias que entran a trabajar antes de la hora de lo que es llevar a los niños y niñas. Todos lo hemos sufrido, yo misma he sufrido eso, y tenía que tener una persona en casa que me llevara y me trajera a mi hija para no llegar tarde a mi trabajo diario, ¿no? Pero entiendo la petición, pero una vez más nos volvemos a encontrar en la misma situación, es decir, nosotros no tenemos las competencias, ni tenemos el personal, ni está contemplado el que nosotros podamos ampliar personal para esa atención, ¿no?, para ese cuidado. Entonces, simplemente pues, decirles que entendemos la petición, pero que no tenemos todos los recursos que quisiéramos tener para poder ampliar. ¿Y lo ve viable en el marco de acuerdo de MEC Ciudad? Hombre, eso es una negociación que tiene que llevar la ciudad con nuestro ministerio, que por cierto es una buena relación la que tenemos, es decir, cada vez que convocamos a reuniones, bien para el convenio o por cualquier otro tema, porque, por ejemplo, las competencias de 0 a 3 años son de la ciudad, y constantemente hay reuniones con nuestro ministerio para ver cómo van progresando y cómo se van ampliando plazas y demás. Y en ese sentido, pues cualquier petición que nos llegue, me imagino que desde nuestro ministerio se estudiará y nosotros la apoyaremos. Por cierto, ¿cómo va en la acreditación de competencias? Que es otro de los objetivos en los que insiste usted cada curso. Sí, pues mira, deciros que estamos muy satisfechos del trabajo realizado. Quiero darla de verdad... Discúlpeme un instante, ahora nos lo comenta porque nos pide paso nuestra compañera Alicia Urbano desde el Colegio Príncipe Felipe, donde se va a llevar a cabo esa petición, esa reivindicación otra vez más de la implantación de la figura de enfermera o enfermero escolar en los centros educativos de Ceuta. Adelante, Alicia. He contactado directamente con todas las AMPA, todavía estamos en contacto con ellos, y la primera con la que he contactado ha sido la del Príncipe Felipe. Tenemos aquí a Farah y a Nayat, que son un poco las que van a representar. Nayat también es una mamá de un niño diabético insulino dependiente, mellitus tipo 1, también es pequeñito, debutó con los 2 años, sí. Y luego también comentaron que desde esta mañana los medios de comunicación han estado en contacto conmigo para preguntarme por el tema de este centro educativo, para preguntarme cuántos padres habían afectado, y os respondo aquí públicamente: padres afectados y alumnos afectados, todos, porque ningún alumno está exento de tener una caída, un atragantamiento, un golpe, fuera parte de los niños con patologías, enfermedades crónicas, ¿vale? Yo hoy no soy la protagonista aquí. Gracias al AMPA, ellos se van a reunir con otros padres, familiares, son padres de alumnos que van a hacer la recogida de este centro educativo, pero que ellos también quieren dar visibilidad a todo lo que tienen aquí en el centro. Hay 249 alumnos y alumnos con muchas enfermedades crónicas, con muchas patologías. Hay padres que no van a ser caras visibles, pero sí van a estar representados a través de ellos, ¿vale? También disculpar tanto a Nora, que estaría ahora mismo aquí, pero está en el centro de salud con su pequeña, que tiene epilepsia, y también a Raya, que era la mamá de un niño con espectro autista, que está en el inserso y no han podido venir con todas las prisas que hemos tenido de hacerle pública esta
esta noticia, ¿vale? Doy paso a Fara y... Hola. Vale. Hola. Pero no te eches hacia atrás. No, adelante. Vale. Más hacia adelante. ¿Más? Eso es, sin miedo. Venga. Hola, soy Fara Medamur, representante del AMPA, y represento a los padres que tienen a los niños con patología. En verdad, todos los padres necesitamos una enfermera aquí en el colegio, ya que cualquier niño puede tener cualquier accidente, cualquier caída o cualquier ataque de algo que surja durante el curso. Pero también decir que tenemos a varios niños con TEA, con TDAH, con talasemia, que incluso el niño no cursa porque está enfermo, con diabetes, con ataque de epilepsia. Ya han tenido aquí un niño con un ataque de epilepsia y creo que una enfermera debería de ser algo que esté en todos los colegios. ¿Vale? Habla tú que de la diabetes. Ella del diabetes. ¿Cómo te llamas? Me llamo Nayat. Soy la mamá de un niño de 5 años. Cursa en este colegio. Es diabético tipo 1. Debutó a los 2 años. Recursos y demás tenemos, lo que pasa es que una enfermera necesitamos en el colegio. Sin ir muy lejos, el miércoles mi niño tuvo una bajada de 38 en la clase. La seño se dio cuenta y remontó la bajada. Pero digo yo, si mi hijo no llega a su cuerpo a aguantar esos 38 y le da una bajada muy fuerte, ¿cuál es la reacción? ¿Cuál sería la reacción de la seño ante esa situación? Con los demás niños presentes, el niño tirado en el suelo, con un LO, una bajada. Y una bajada en un niño de 5 años no es una bajada en una persona mayor o una persona adulta. Nosotros no pedimos enfermera por pedir, o por gusto, o por placer. Lo pedimos porque necesitamos una enfermera, y no en este colegio nomás, sino en todos los colegios. Hay muchas madres que tienen niños diabéticos que tienen desde los 3 años, 4, 5, 7, 13, 12, y en los institutos igual. Lo que pedimos es una enfermera, ya porque ya hay niños, como hemos dicho, niños con TDAH, niños epilépticos, niños con síndrome de Williams, que también tenemos aquí, mi hijo que es diabético, una caída tonta, que se rompe el niño la cabeza, los profesores no van a saber cómo actuar, y muchas otras cosas. Yo no sé cómo hacen que, no sé, la sanidad en verdad en nuestra ciudad está muy mal. Yo lo digo así, yo lo veo desde muy fuera y está fatal. En vez de gastar dinero en tonterías, y lo digo y lo recalco, soy la mamá que han dicho algunas veces de mí, soy la mamá rebelde y soy la mamá rebelde, lo digo aquí ante todas las cámaras, soy la mamá rebelde, porque yo no quiero que mi gobierno gaste en farolas, ni en muñecos, ni en tonterías de esas que están por las calles. A ver, es bonito, sí, que se vea la ciudad bonita, pero chiquillo, gasta más en sanidad y en educación y en justicia, en otras cosas que necesitamos más para salir para adelante como personas. No sé el gobierno cómo piensa, son niños que están en manos del gobierno. Ahora le pasa algo a mi hijo y la culpa recae sobre la mamá. No, la culpa también es de los gobiernos, que tenemos poca sanidad, la sanidad está fatal. Vas al oftalmólogo, te dan cita a 1 año. Vas a cualquier otra cita, a coger cita a un especialista, y es que no hay especialistas. ¿A dónde vamos a llegar con esto? Y no solo ya tratamos la enfermera del colegio, que los colegios están abandonados totalmente. Enfermera, hemos hablado la última vez que hablé con delegación de gobierno, trabas y trabas y trabas, y uno se tira la pelota al otro, y esto no puede seguir así. No puede seguir así porque son niños que dependen de los profesores, y profesores no están para atender a un niño que tenga un ataque epiléptico, ni una bajada de diabetes, ni un niño que se abre y se hace una brecha en la cabeza. Los profesores están aquí para dar educación, no para dar sanidad. Y es eso. Vais a difundir la necesidad y recoger firmas, que es vuestro primer paso. ¿Tenéis alguna iniciativa más a la que pensáis? Sí, tenemos planeado con MIRFED, ya que ha dado el paso, y se lo agradecemos que haya dado el paso en nombre de todas las madres. Yo estoy con ella 100%, recoger firmas y lo que haga falta. Y si hay que sacarlo para más adelante, pues lo sacamos y lo llevamos para más allá. Lo más importante es la salud de los niños. Y ya que vemos que el gobierno no le importa, pues a ver si lo achacamos un poquito que haga caso, aunque sea por lo menos con las enfermeras. La petición, perdón, ¿a quién va dirigida? ¿Al gobierno local?
al gobierno, a la ciudad autónoma, a sanidad, a todos. Ya que se echan las pelotas uno al otro, pues a todos, al conjunto entero, al organismo entero de la ciudad. El que tenga papeleta o mano en esto, que saque la mano. Que se dejen ya de tonterías, así lo voy a decir claramente, y no tengo miedo a nadie, que se dejen de tonterías, que se dejen de planear tonterías de esas no es mío, es del ayuntamiento de sanidad, sanidad es en salud, y uno se tira la pelota al otro, y esto no es un juego, estos son vidas de niños. Niños que pueden correr el riesgo de cualquier tontería. Vamos, mi hijo le da una bajada, una LO, la seño tarda en... Mira, mi hijo debutó en el 2000. Bueno, ya son 3 años que debutó mi hijo, con 2 añitos, ahora tiene 5. No han sido capaces de mandar ni una enfermera a que explique al miembro educativo, lo que son los profesores o los miembros directivos o algo, sobre el glucagón. Y el glucagón es fundamental en una bajada, le da un ataque, lo primero que tiene que hacer el profesor es pincharle el glucagón a mi hijo, pero es que el profesor no sabe cómo utilizar el glucagón, porque no ha venido nadie de lo que es el centro de salud a explicarle a este profesor o a esta profesora o al director o a quien tenga que explicárselo cómo deberían de pinchar el glucagón al niño. Entonces, ¿qué hacemos? Si el profesor no sabe, le inyecta mal al niño, yo qué sé, la culpa la va a tener el profesor. No, la culpa la tenéis vosotros, desde un principio, porque vosotros son los que en verdad deberíais de velar por las enfermedades de los pacientes y de los enfermos de la ciudad entera, no solo de nosotros que son los niños, sino de todos, porque el hospital da pena ir, que no hay nada, te pasa algo y que no hay nada. Las personas con cáncer, con cualquier enfermedad, se tienen que ir para afuera. Nosotros tenemos un hospital universitario para reírnos de él o que se rían de nosotros ellos. Así de claro. Ahora mismo este colegio no tiene asignada una enfermera. No tenemos enfermeras. Habían en plan de empleo, venían y ya está. Ningún colegio, yo creo que ningún colegio tiene, a no ser que sea colegios concertados que paguen, no sé cómo se lleva esto. Lo único que pedimos es que nos hagan un poquito de caso, que por favor, si queda un poquito de humanidad en sus corazones y son personas que bueno, pues hay esa reivindicación a la que se unen pues más madres con alumnos que tienen patologías crónicas, en este caso alumnos con TEA y también más alumnos con diabetes. No sé si tiene algo más que añadir la dirección provincial al respecto de estas... Bueno, simplemente entendemos la preocupación de las madres y de los padres, es decir, entendemos que cuando tú tienes un hijo con esas enfermedades es normal esa preocupación, y ratificar lo que hemos comentado anteriormente, es decir, que sí que existe un protocolo, que los centros conocen y saben que además es un protocolo que se diseñó desde la dirección provincial con las administraciones y entidades que tienen competencia en salud, salud pública y en salud asistencial, que ese protocolo está ahí, que se ha dado Discúlpeme, formación. porque vuelve a hablar la portavoz Mirfat Named, volvemos a conectar. Este mismo proceder que hemos iniciado aquí, en primer lugar yo lo he empezado en el Andrés Manjón, el segundo ha sido aquí. Lo vamos a hacer en todos los centros educativos, como ya dije, con Susana Evia. Me he marcado un mes de recogida de firmas y veremos qué ocurre. Al igual que están ellas, hay otras AMPAs que también nos apoyan y se encuentran en las mismas circunstancias que nosotros. Ningún colegio está exento de que ningún niño pueda padecer una caída. Luego tiene niños con enfermedades crónicas que se pueden ver en un ataque epiléptico, en una hipoglucemia, o alumnos con acné y acneae que te pueden encontrar, niños con movilidad reducida que se pueden caer, niños con deficiencia visual, cientos de cosas que pueden ocurrir en un centro educativo. Y lo repito, aquí en organización de eventos hay leyes que obligan a los organizadores a tener un servicio sanitario en cada evento que organizan. Todos los días se concentran de lunes a viernes 300, 500, 1.000 alumnos, 1.500 en institutos, y ninguna ley los obliga a tener un servicio sanitario en los centros educativos. Y creo que eso debería de cambiarse. O sea, ya sea ciudad autónoma o ya sea a nivel nacional, desde el Gobierno,
se deben plantear y contemplar esa figura del enfermero escolar ya dentro de la estructura orgánica de los centros educativos. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Pues ya sí, se termina esa comparecencia con la portavoz de este movimiento, Mirfa Tamé, que como decía ahora en directo aquí la semana pasada, pues se había comprometido a estar de recogida de firmas durante un mes, y si en ese mes no se atendía la demanda, pues anunciaba una movilización tipo concentración o similar. Perdone que le había interrumpido para volver a conectar, y ya estamos finalizando esta charla. Lo que te estaba refiriendo era que entendemos y comprendemos a esas madres que expresan desde el dolor y desde la preocupación esta reivindicación, que sí que existe un protocolo, como hemos reseñado anteriormente, en el que se explica a todos y cada uno de los centros cómo se debe actuar en todas y cada una de las posibles enfermedades o situaciones que se pueden encontrar en los colegios, que además ese protocolo se elaboró entre las administraciones que son competentes en salud pública y en salud asistencial, junto a nuestra jefa de prevención de la Dirección Provincial. Aparte ha habido formación, va a haber más formación y va a haber charlas también a través de Ingesa. Y rápidamente, los datos que estaba dando de acreditación de competencias. Sí, bueno, simplemente pues desde septiembre hasta diciembre estamos con la 11ª convocatoria ya de Acredita. Yo creo que debemos sentirnos más que satisfechos, porque esto es una gran oportunidad para todos aquellos ciudadanos o ciudadanas que quieran acreditar su competencia o profesional a través de la experiencia. Y en total, en esta última convocatoria que estamos, van a ser 184 unidades de competencia con unos 45 ciudadanos que han solicitado. Es decir, que el dato es más que positivo. Y bueno, se van informando y orientando a todos los candidatos, y la idea sería que en enero empezaría una siguiente convocatoria. Es decir, que cualquier persona que esté interesado puede ya ir acercándose, ir pidiendo información, y en enero sacaríamos la siguiente convocatoria. Personas que tengan experiencia en diferentes sectores, que no tengan la titulación oficial, bueno, pues pueden hacerlo gracias a estas convocatorias. Yolanda Rodríguez, muchísimas gracias por conectar con La Pública un día más. Seguimos en conexión y ha sido un placer, como siempre. Igualmente, gracias a ti, Susana. Muchísimas gracias, un placer. Pasan 50 minutos de las 10 de la mañana, y en este punto vamos a enseñarle algo que acaba de llegarnos a plató, pero antes, bueno, pues vamos a preguntar en la calle qué opinan acerca de esa reivindicación que acabamos de seguir en directo sobre la implantación de la figura del enfermero o la enfermera escolar en los centros educativos. Lo hemos preguntado en la calle, también se lo hemos preguntado a ustedes. Primero vamos a recoger las respuestas que nos han dado todas las personas que se han encontrado, nuestros compañeros en la calle. ¿Cree usted que debe haber enfermeras en los institutos y en los colegios? Claro que sí, es algo importante, porque tenemos niños con problemas de autismo, niños con problemas de azúcar, hipertensión, hiperactivos. Puede pasar cualquier accidente en cualquier momento en un centro, y ¿qué es lo que pasa? Que automáticamente derivan a los padres, y imagínense que yo esté trabajando. ¿Qué hago? ¿Dejar mi trabajo, salir corriendo y a poner niño? No, si hay una enfermera, ya es la encargada de hacer todo ese trámite, y a mí me da tiempo de dejar amarrado lo que es mi trabajo para poder acercarme al centro. Pues sí, la verdad, hace falta, hija. Yo creo que sí, porque hay muchos niños, hay mucho tal, y igual no una enfermera, pero alguien que estuviera cualificado para poder atender a esas criaturas. Que hay muchos niños diabéticos, niños con problemas, y sí, debería haber una enfermera, sí, que están desprotegidos por completo, esperanzados a lo del plan de empleo, que no están cualificados, la gran mayoría, vamos. Yo creo que sí, porque los niños son un poco inquietos y siempre se hacen alguna lesión, y del colegio al centro de salud, al hospital, ese tramo puede ser importante, sobre todo si se da en la cabeza. Sí, yo tengo un niño de síndrome de Down y sí, tenía que haber, sí, porque hay muchos niños malitos y sí. Yo creo que sí. Sí. Sí, sería bueno para proteger a los niños y por cualquier emergencia, que siempre los minutos cuentan, y a veces por poco tiempo se puede evitar un desastre. Sí, estoy de acuerdo, sí. Porque hay muchos niños que son diabéticos. Yo tengo el caso de una prima mía que tenía un niño que es diabético, y esos niños tienen que tener vigilancia, que te pueden dar un susto en cualquier momento. Sí, bastante, porque hay muchos accidentes en el patio y en clase. Sí, por supuesto. Debería ser obligatorio y por ley.
Bueno, pues esas son las respuestas que nos han dado en la calle. Ahora queremos conocer las suyas, las que nos han trasladado a través de nuestras redes sociales, que bueno, nos ha dejado este tipo de comentarios, este tipo de respuestas. No sé si tenemos la pantalla con las respuestas que nos han dado en redes sociales. Ya saben que estamos en el Facebook, en Twitter y en Instagram. Y a la pregunta de si entienden que el servicio de enfermería debería estar obligatoriamente en los colegios, un 3% entiende que no lo ve necesario, el 77%, la mayoría, cree que tendría que ser algo normal, quizá en algunos casos concretos es lo que piensa el 9% de las personas que han participado en esta encuesta, y un 11% dice que en su época no había y que bueno, se vivía pues, tan felices. Ya saben, rtvc.es y nuestros perfiles de Facebook, Twitter e Instagram, ahí pueden pues comentar todo lo que y sugerencias, comentarios a nuestros contenidos de Conectados, desde las 10 de la mañana hasta las 12 en directo aquí en La Pública. Nos vamos ahora de conexión con las portadas, con las noticias de apertura de los medios de comunicación local, de algunos de ellos. Hoy empezamos con nuestro portal rtvc.es, que habla sobre el servicio del taxi. Pasaban por aquí la semana pasada. Fomento someterá al servicio de taxi a estudio para determinar cómo mejorarlo. El consejero de Servicios Urbanos ha continuado con las reuniones con el sector del taxi, en concreto con la Asociación de Asalariados del Taxi, con la que ha analizado sus sugerencias para mejorar el proyecto de ordenanza que se encuentra en periodo de consulta, publicado en la web de la ciudad. En esta última reunión, Alejandro Ramírez, titular también de Fomento y Medio Ambiente, ha estado acompañado en esta cita por la directora general de Medio Ambiente y Movilidad Urbana, Cristina Zafra. Y nos vamos ahora mismo al Faro de Ceuta, que bueno, pues destaca esta información que tienen ahora en pantalla. Habla sobre los prejuicios e intereses que están amainando el viento a favor de municipalizar la basura. Indica que la comisión de estudios se constituirá mañana martes, pero cada vez se deslizan más efectos que virtudes de la gestión directa. Políticamente, Vox, MDC y Ceuta ya parecen, según el Faro, convencidos de municipalizar, pero que prospere el cambio de modelo depende de que también se incline por ello el Partido Popular, que cada vez parece tener más dudas, o el PSOE, cuyo líder, Juan Gutiérrez, debería renunciar a su acta o a su trabajo en caso de incorporarse junto a sus compañeros a alguna empresa municipal, como se ha barajado. Por su parte, el pueblo de Ceuta habla sobre Marcos, un ceutí que está en Israel y que entiende que quien financia Hamás es la Unión Europea. El país hebreo, destaca este medio de comunicación local, continúa sumido en el caos desde que el pasado 7 de octubre el grupo terrorista de Hamás atacara a la población. Pero Marcos, que vive desde el 84, desde 1984 en Israel, no está dispuesto a abandonar. Aterrizó el 19 de marzo de ese año en Israel y después de casi 40 años ya lo considera su hogar. Y nos vamos ahora a otra portada más, concretamente la del periódico de Ceuta, que bueno, pues destaca que la Policía Nacional está intensificando el control antiterrorista frente a la sinagoga de Ceuta. La Jefatura Superior de Policía ha establecido un dispositivo de refuerzo de la seguridad en torno a los lugares de interés que puedan verse afectados por el conflicto de Israel y Palestina. Este dispositivo, según le han confirmado a este medio fuentes de la Policía Nacional, incluye desde las brigadas de seguridad ciudadana a información y se mantendrán hasta nuevas indicaciones. Son las 10 de la mañana y 57 minutos y les decía antes que les quería mostrar algo. Hace unos minutos, al principio del programa, conectábamos con la panificadora Septi con motivo de la celebración hoy del Día Mundial del Pan. Nos atendían con una sorpresa y aquí está. Fíjense qué maravilla, todavía está recién sacado del horno, está calentito. Este pan con el logo de la casa RTVC que vamos a compartir todos los compañeros en honor a todos los trabajadores de la Septi y a todos los panaderos de Ceuta, que pasen muy buen día. Y ahora sí, saludamos a nuestros contertulios de hoy en esta jornada de lunes. A Ramón Rodríguez, muy buenas. Buenos días, Astana. A Wishamed, muy buenas. Buenos días. Dos compañeros que iban a estar aquí hoy pues con ustedes están convalecientes y a primera de la mañana nos avisaron de que no podemos ir, así que desde aquí les deseamos que tengan una pronta recuperación.
Tenemos a dos docentes, acabamos de hablar con la directora provincial del Ministerio de Educación, acabamos de conectar en directo con una reivindicación de AMPAs, de madres, de alumnos con patologías crónicas, sobre la implantación de la figura del enfermero o enfermera escolar en los centros educativos de Ceuta. ¿Cómo veis vosotros esa reivindicación, Ramón? He escuchado con atención mientras esperaba tanto a las madres del AMPA como a la directora provincial. La reivindicación es justa y necesaria. Luego me extenderé lo que sea, pero es justa y necesaria, absolutamente necesaria la reivindicación. Y más en una ciudad como la nuestra. La directora provincial ha atendido a razones de recursos casi siempre a la hora de expresar, y también normativo, lo ha dicho ella, pero se puede avanzar hacia ello y se debe avanzar. Y Ceuta debería ser pionera. Aquí llegan muchos recursos, lo que quizás falte es capacidad y ganas de ayudar. ¿Entiendes que es una competencia que debería asumir la administración central o la administración local? Pues mira, yo entiendo que en justicia deberían compartir a los dos y demostrar ya que las administraciones pueden trabajar juntas por el bien de los ciudadanos, y mucho más si estamos hablando de la infancia. Agüisa, ¿qué opinas? Pues casi lo mismo que ha dicho él, que sea competencia de ambos, pero desde luego como pieza fundamental básica, porque no tenemos que esperar hasta que ocurra una desgracia. La figura de la enfermera es fundamental, se lleva reivindicando desde hace muchísimo tiempo por el sindicato de enfermería, y yo creo que ya es hora de que se tome medida en ese aspecto, con el fin de conseguir este tipo de profesionales. Es verdad que no solamente porque tenemos un alumnado con necesidades educativas especiales, sino también tenemos unas patologías. Entonces, claro, estamos asumiendo, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no?, las competencias al personal docente, que se preocupe de la insulina, que se preocupe de llevar su medicación, que se preocupe es que muchas veces incluso puede llevar una sonda, digamos, ¿no? Y entonces un docente no puede dedicarse a eso. Tiene que haber un profesional efectivamente formado, como en este caso la figura del enfermero o enfermera. Antes poníamos el gráfico de las respuestas que nos han dado los telespectadores a través de las redes sociales, y hay un 11% de personas, ahí lo tienen, que dicen, bueno, pues en mi época no lo había y tan felices. Yo no sé en la época de alumnos de Ramón y de Agüisa si había esa figura en los centros educativos, y si era también necesaria o se reivindicaba. Con todo mi respeto, espero que sean personas muy mayores, entiendo, porque la enfermera escolar creo que la figura al principio del siglo XX, 1900, en Estados Unidos, en Nueva York. Que no llegase aquí a España pues significa una muestra más de cómo hemos vivido, con qué capacidad de desigualdad y se sobrevive. Sí pasaban muchas cosas, lo que pasa es que no te enterarías, pero había mucha gente, por poner un ejemplo, que iría desnutrida a su colegio. Y de, no pasa nada, pues seguro que esto mira al lado, yo hago, ya voy cumpliendo años y miro retrospectiva, hago una retrospectiva, pues ahora veo las cosas diferentes. Veo compañeros que tenían muchas necesidades sociales y necesidades también afectivas y económicas, y no se le prestaba atención. Y había compañeros, digo yo como alumno, cuando digo compañeros enfermos, y no se le prestaba atención. Claro que pasaba, existía una desafección del sistema escolar, del sistema educativo, con respecto a las necesidades primarias y básicas y elementales de la infancia. Claro que pasaba, por Dios. Claro que era fundamental, porque claro, nos podemos decir, es que antes no ocurría esto, es que antes no ocurría eso. También podemos decir que había muchas cosas que no salían a la luz, pero ahí estaba la carencia, la necesidad. Entonces, claro, también podría yo decir una cosa, la verdad que sería, por mi parte, el concebir lo que voy a decir, para mí es una barbarie, ¿no? Cuando, por ejemplo, un alumno, ¿no?, con síndrome de Down, había que dejarlo en la casa. Había que dejarlo en la casa porque son niños muy frágiles, sus órganos son muy delicados, requieren un cuidado muy especial, etcétera, etcétera. Y tenía que quedarse en su casa. Claro que entonces no era necesario. ¿Por qué? Porque no teníamos la inclusión, no apostábamos por ese tipo de enseñanza. Claro que es fundamental. Has abierto un melón del que vamos a seguir tirando en un rato, pero ya para ir finalizando con este tema, le preguntaba antes a Ramón si entendía que esta demanda, porque los dos entendéis que debe de llevarse a cabo, debería asumirla la administración local o la administración central. La directora provincial, si la habéis escuchado antes, bueno, pues comentaba que no está establecido en la RPT de los centros educativos de Ceuta esta figura, con lo cual no se puede hacer nada más que formar
a los docentes, a los maestros y profesores en la ciudad. ¿Quién crees que debe asumir la implantación de esta figura? Vamos a ver, hemos dicho que ambos organismos deben de hacerse cargo. Cuando tú me preguntas, Susana, que quién debe, ¿te refieres a la administración? ¿Qué administración? ¿Local? Ambos, para mí ambos. Ambos tienen que poner de sus partes, lo que ha dicho él. Debe de ser ambos. Porque claro, si la figura de la enfermera, ¿de dónde parte? Parte de Engesa, parte de una institución sanitaria, pero si el sindicato de enfermería lleva muchísimo tiempo luchando por esta figura, entonces estamos viendo que no hay paso. Entonces, si ambas organizaciones, ambos órganos se comprometen, pulsan, ¿por qué no? Llevamos mucho tiempo luchando por este tipo de figuras y no se ha conseguido. ¿Por qué no se ha conseguido? Quizás porque el otro organismo no sé. Lleva mucho tiempo. Claro que deben de ser ambos organismos los que contraten y los que apuesten por esta figura. Lo que no podemos dejar más tiempo pasar, porque es una figura fundamental, básica, y formar al colectivo de la comunidad educativa para que esté pendiente también de su insulina, para que esté pendiente también si hay un tratamiento. ¿Habéis recibido cursos de formación? Curso no, pero la responsabilidad sí. Yo recuerdo que me dieron, mira, aquí en la nevera está esto de insulina, si le pasa se va, y yo no soy capaz de pincharme. Yo me desmayo, Susana, y tú decías, y luego la responsabilidad tan grande sobre un chiquillo que te dice, si yo lo hago mal. Es bárbaro. Te pueden enseñar los primeros auxilios en caso de que se atragantara, en caso de que tuviera una convulsión, pero ante una convulsión, por favor, ya le estás pidiendo una competencia a un profesor cuando ante una convulsión es una cosa muy delicada, ante una subida de azúcar, ante una diástole, ante una subida de... Es que es complejo, hay temas que la comunidad educativa no se le puede atribuir. Podemos, primeros auxilios, claro que sí, vamos a aprender los primeros auxilios en caso de... Si se atraganta, si se tragan, yo sé, los bolígrafos, ahora gracias a Dios ya han modificado lo del bolígrafo y eso, pero tenemos que apostar por una figura importante que está preparada en esos aspectos. La prevención es fundamental Hombre, yo creo que los primeros auxilios, tener conocimientos en primeros auxilios debería ser importante para toda la sociedad en general. Sí, nos lo piden además. Incluso yo creo que sería partidario de que se impartieran en el cole, desde pequeños que tuviéramos conocimientos de primeros auxilios, porque pueden hacer falta en cualquier momento y en cualquier lugar. Sí, yo, vamos, que luego entraremos en esto, pero yo que estoy totalmente, si digo en contra, a lo mejor muy bruto, muy salvaje, pero en contra del sistema educativo actual, porque dices tú cosas que son fundamentales para la vida, como los primeros auxilios, o la asertividad, o el control de la emoción y cosas de esas, que no se imparten. Y estamos con proyectos de seres humanos maduros, y no les das nada de los instrumentos que luego van a necesitar para desarrollar su vida, ya en primera persona. Hablo en primera persona. Entonces, esto es una necesidad. Vamos, yo además sería incongruente si yo viniese aquí a decir lo contrario, porque como responsable de Podemos me reuní con Elizabeth, con Saxe, y mandamos la petición a través de nuestra Secretaría de Sanidad. Y lo que nos respondieron fue la parte reglamentaria. Entonces, oye, picha, perdón la coloquialidad, pues si es la reglamentaria vamos a poner entre todos. Para eso somos el gobierno más progresista de la historia del universo mundial. Pues vamos a poner entre todos, porque es una necesidad de justicia, y estamos hablando de los más vulnerables junto con las personas mayores, que es la infancia. Bueno, si hay que cambiar los reglamentos, pues se cambia. Si hay que empezar con una PNL para ver, que ya se hizo, pues se hace. Pero es que es una necesidad. Y aquí, tanto la administración local como la nacional, uno de los dos debería dar ejemplo impulsando al otro. En vez de decir uno es responsabilidad tuya, el otro es tuya, no. Pues yo voy a dar ejemplo y voy a ver cómo puedo hacer. Y verás cómo el otro te va a adelantar por la izquierda, en el sentido de progresista. Porque es necesario. ¿Creéis que va a llegar un momento en el que se cambie pues la normativa, teniendo en cuenta que no solamente en Ceuta, sino en otras autonomías ya se está llevando a cabo, sobre todo por parte de los consejos de enfermería, por parte de SATSE, que pues, es una petición a nivel nacional, pero se está haciendo en Guipúzcoa, se está haciendo en el Consejo Andaluz de Enfermería, también reclama esta implantación de la enfermera escolar como parte de personal de los centros docentes. Madrid sí tiene ya esa enfermera escolar. Madrid la tiene. Castellón también la reclama. ¿Creéis que al final se va a hacer ese cambio de normativa para que se incluya dentro de lo que es la plantilla de los centros educativos? Yo creo que a este paso es posible que se consiga algo. Es posible que no se consiga que esté permanente. Pero sería también bueno si esto se alargue y no se le ve futuro, por ejemplo, que estuviera localizada. Que la enfermera estuviera localizada, escolar, enfermera localizada para un centro escolar.
Pero claro, hay una convulsión, por ejemplo, y ahora mientras tú localizas a la enfermera, porque igual está haciendo otras tareas y eso, puede ocurrir cualquier cosa. Que esta figura con el paso del tiempo es posible que se consiga, pero es que claro, es lo que he dicho antes, Susana, lleva muchísimo tiempo luchando por esta figura y a día de hoy no se ha dicho nada en serio en ese aspecto de la figura de la enfermera. Claro, muchas veces creo que durante la pandemia fue fundamental, fue esencial la figura de la enfermera y sobre todo hubo un tiempo en que en el plan de empleo se contrató una enfermera escolar. Creo que a raíz de ahí se vio lo fundamental y lo necesario que es esta figura. Hace 2 cursos había. Exacto, entonces se vio que es necesario. Que competa al organismo tomar medidas y hacer fuerza, pues sí. Que falta de recursos, falta de personal, pero hasta ahora nos hemos encontrado con la negativa de esta figura. ¿Por qué? Cuando es esencial. Un poco también que ya no estaba el COVID, la pandemia. Crearía puestos de trabajo incluso, es un puesto de trabajo. Pero es que además, Susana, seguimos siendo un país de pandereta porque organizamos, decimos, igualdad y la escuela tiene que ser totalmente inclusiva y la educación, por supuesto. Pero para eso se necesitan recursos. He escuchado a la propia directora de la provincia, a la mala que conozco y aprecio, de hablar de la figura del psicólogo. Sería fundamental, sí que tendría que haber también los centros educativos psicólogos. Tendría que haberlo. Entonces, si nosotros queremos el pack completo y decimos, hemos legislado para la igualdad, para la inclusión de toda la población, démosle los recursos. Lo que no puedo decir es que si yo tengo ahora personas con unas patologías que necesitan por lo menos de una cierta observación, una prevención, o si surge algo, como ha dicho Agüicha, no podemos esperar a que venga alguien 20 minutos después, pues tendremos que dotar para eso. Y si vemos que hay muchos problemas psicológicos, que son adolescentes, ¿cómo no van a tener mucho a las criaturas? Pues muchos problemas de autoconstrucción de su propia esencia, y meterle el COVID por medio, se necesitan. Y a lo mejor se prevenían cosas de acoso y una serie de cosas, porque hemos hablado en la parte material, pero también está la parte, que luego entraremos en otros temas, la parte formativa en muchos temas. Y en la parte que digo, de emociones, psicología y todo eso, eso es un desierto, un erial, entre tú al instituto que entre o entre al colegio que entre, es un absoluto erial. ¿Y cómo tú cojas a una persona en una edad de formación, 7, 8 años, 9, 10, 11, y los aparta de sus emociones? Es imposible. Habéis nombrado ya los dos el tema de la inclusión. Antes Agüicha decía, antiguamente o hace unos años, cuando había un niño o una niña con síndrome de Down se le dejaba en casa. También has hecho referencia a las aulas inclusivas. ¿Sois partidarios de que pues se implanten aulas inclusivas? ¿Está el sistema educativo español preparado para las aulas inclusivas, Ramón? Yo creo que no está preparado. Creo que antes lo acabo de decir, o sea, nuestra legislación va muy por delante de luego las opciones materiales que tenemos o de los recursos que queremos invertir, porque yo creo que recursos hay, lo que pasa es que van para una cosa así y para otras no. Yo creo que no está preparado, a nadie se nos escapa las quejas continuas de padres y madres que tienen niños que necesitan ayuda específica que no se le están dando y que desde la Dirección Provincial pues dicen, bueno, tenemos que esperar el plan de empleo y el plan de empleo que es que este año han decidido otro perfil y eso en Ceuta lo estamos viendo, pero que es generalizado. Lo que pasa es que en Ceuta yo creo que es particular. Yo creo que en Ceuta, si se quiere las dos administraciones, si habría capacidad de, como ha dicho Agüicha, por lo menos empezar. Que se vea que existe una predisposición en avanzar. Ahora mismo estamos quietos y estáticos. Sí, es muy importante mejorar. Ahí es necesario mejorar, porque mira, tenemos un centro de necesidad educativa, San Antonio, que es un colegio, bueno, extraordinario, unos pedazos de profesionales que chapó por ellos, porque trabajan, bueno, y todo el que va se queda alucinado, padres, madres, pero hay que dotarles más. Es muy importante seguir dotándoles. Tienen carencia, tienen necesidades. Entonces, claro que hace falta mejorar. Claro que está preparada, pero no lo suficiente. Hace falta aportar recursos humanos, recursos materiales, tanto en los colegios como en los centros específicos especiales para necesidades educativas especiales. Entonces, sí, pero hay que mejorar. Hay que mejorar. Y si hablamos de conciliación, la FAMPA demanda a la ciudad autónoma que ponga en marcha las aulas matinales, sobre todo de 8 a 9, para los padres que entren a trabajar a las 8 puedan dejar a los niños en el colegio a las 8 de la mañana, y también vespertinas de 2 a 3 para los papis que salgan a las 3 de la tarde, pues no tengan problemas de que
para recoger a los niños a las 2 y puedan esperar hasta las 3. Hay alguna AMPA que lo hace, pero claro, conlleva un coste. ¿Cómo veis esa reivindicación? ¿Entendéis esa demanda? ¿Cómo no la va a entender? Yo creo que en España estamos a la cola de la conciliación y en Ceuta más. O sea, si tenemos unas personas que demandan que tienen que entrar a trabajar y no pueden dejar chiquillo o la chiquilla, hombre, voy a lo de antes. O sea, la escuela, el sistema educativo español ha intentado ser absolutamente inclusivo, que es como debe de ser, y asumir muchas responsabilidades sociales que a lo mejor antes, como dice el 11%, pues no existían. Pero ahora sí, porque la escuela debe ser, y cuando digo la escuela con mayúsculas, voy a todos los niveles educativos, de 0 a 200 años, si uno vive, debe ser el motor que impulse la sociedad. Y debemos ir dando ejemplos, y deben llegar recursos. Entonces, pues claro que son necesarios. Ahí entramos otra vez. Ahí yo creo que la máxima responsabilidad en este caso es del gobierno local y tendría que ser un esfuerzo muy grande. Pero no pasa nada si desde la parte nacional y estatal se empuja también un poquito. Te están pidiendo ayuda. En definitiva son padre y madre que tienen que trabajar y te están pidiendo ayuda. Hombre, nos vamos a mirar para otro lado. Yo soy afortunado porque soy profesor y tengo unos turnos de trabajo bastante buenos, pero por ejemplo, hubo un año que yo tenía turno de mañana y mi pareja también de mañana y ella entraba a trabajar a las 8 y yo entraba a trabajar a las 8 y cuarto y 5, no recuerdo, y el niño entraba al colegio a las 9 y era un auténtico despropósito y yo no me quejo porque yo soy un privilegiado dentro de lo que es el mundo laboral en la sociedad y en Ceuta en particular. Cada vez que hay una campaña electoral, yo diría que todos los partidos hacen referencia a la conciliación, que luego bueno, pues se queda un poco a medio paso, ¿no? Agüisa, ¿cómo lo ves? Sí, siempre se queda a medio paso. Bueno, yo en ese aspecto, la verdad, del político no entiendo mucho, pero lo que sí puedo decir es que ¿cuál sería el objetivo de este horario de los colegios? Yo creo que habría que apostar que el colegio estuviera abierto de 9 de la mañana y que estuviera el colegio abierto todo el día y toda la tarde. Pero la demanda de la que estamos hablando es que abran a las 8 para que puedan entrar a esa hora los niños cuyos padres entran a trabajar a las 8. ¿Y cierran a las 3? ¿Y saldrían a las 3? Saldrían a las 3, o sea, tendrían de 2 a 3 pues una persona que encargada claro, de su cuidado para que los padres puedan trabajar, terminar la jornada laboral. Es una manera de conciliar. Pero no para ayudar la conciliación familiar y laboral de los habría padres. que ampliar eso. Para mejorar la conciliación habría que hacer muchísimas cosas. No es suficiente ese horario para conciliar. Hay que ampliar eso para mejorar un poco la conciliación, ¿no? Volvemos otra vez a hipotecar a los niños, porque imagínate, la madre lo deja, los padres lo dejan en el colegio a las 8 y ya hasta las 3, ¿verdad? Es volver a hipotecarlo. Vamos a hacer un aprendizaje con juegos, vamos a hacerle que se socialicen y se motiven y todo, o vamos a tenerlos bloqueados todas esas horas. Luego salen que parece que salen de las aulas. Entonces, no estamos mirando tampoco por la educación de los niños. En este caso puedo educar, pero estoy hipotecando, los dejo en el colegio hasta las 8 de las 3, hasta las 3 de la tarde, Susana. Ahora hablamos de lo que se puede hacer o dejar de hacer en ese tiempo, porque nos pide paso Ana Villazán, que está muy pendiente de los procesos que se empiezan a seguir ya mismo de cara a las elecciones sindicales de la Ciudad Autónoma que se van a llevar a cabo el 30 de noviembre. Muy buenas de nuevo, Ana. Muy buenas. Precisamente la fecha será una de las cuestiones que tenga que determinar si será o no ese día, el 30 de noviembre, que de momento es una propuesta y será algo que tenga que determinar pues el órgano que se está constituyendo a nuestra espalda, aquí en la Sala Isidro Jarque, en el Palacio de la Asamblea, en la conocida como Sala de la Rotonda. Lo que se está llevando a cabo es el proceso de constitución de la mesa electoral que habrá de regir pues en las elecciones sindicales a las que se enfrentarán los funcionarios de la ciudad para elegir a los 21 delegados que conformarán la Junta de Personal. ¿Quiénes constituyen esta mesa? Pues hemos conocido, Susana, que están, como manda la ley, el funcionario mayor, el funcionario más antiguo y también el funcionario más joven, además de personal de recursos humanos de la ciudad. Participa ahora mismo en esta reunión y responsables sindicales. En menos de una hora se llevará a cabo una reunión similar, pero en ese caso será para la constitución de la mesa electoral que regirá, en su caso,
las elecciones, el proceso electoral de los empleados públicos laborales. Unos y otros, como decimos, están llamados a las urnas. Podría ser ese 30 de noviembre, que es una propuesta que parte de los sindicatos y que habrá de confirmar la fecha en ambos casos las dos mesas electorales que hoy se constituyan. En el caso de la mesa electoral de los funcionarios de la Administración local, el censo está en el entorno de las 900 personas, serán los que tengan que acudir a las urnas para elegir a los 21 delegados sindicales. En el caso de los empleados públicos laborales, ese censo está en el entorno de los 460, 500 empleados son los llamados a las urnas. ¿Qué podemos decir? Bueno, pues que en la actualidad, en las últimas elecciones fueron las celebradas en el año 2019 y esos órganos, que son los operativos en este momento, pues se conforman de la siguiente manera. En el caso de la Junta de Personal, aquellas elecciones de 2019 las ganó UGT y en segundo lugar quedó Comisiones, seguido de CESIF. En el caso del Comité de Empresa, que es el órgano de representación de los empleados públicos laborales, el resultado no fue igual. Quien venció en aquellas elecciones de 2019 para representar a los empleados públicos laborales fue Comisiones Obreras, quedó en segundo lugar con igual representación que CESIF, UGT. ¿Qué podemos contar también a los espectadores interesados por este asunto? Pues que tanto Junta de Personal como Comité de Empresa son los órganos representativos de los trabajadores de la Administración pública, sean ya funcionarios o empleados públicos laborales. Son los órganos interlocutores con la Administración, los órganos encargados de hacer llegar y hacer valer las reivindicaciones de estos trabajadores, ya sean de tipo laboral, económico o también de tipo social. Pues muchísimas gracias, Ana. Seguimos pendientes de esa constitución, ahora de la mesa para la Junta de Personal y luego a las 12 para la del Comité de Empresa. Son las 11:20 y ya para finalizar, que te interrumpía, Wisa, para decir otra cosa es después lo que se haga de 8 a 9 y de 2 a 3, pero si entiendes esa reivindicación para que la Administración, una de ellas, se haga cargo, bueno, pues de esas horas que permitan a los familiares conciliar. Sí, por supuesto, un gran acierto apostar por la conciliación, por supuesto, claro que sí, hace falta, porque si decimos que la natalidad está un poco delicada, pues tenemos que seguir apostando por la conciliación para que nazcan más niños, ¿no? Porque claro, si miramos la estadística, pues es preocupante por ese lado. Pero yo me pregunto, le pregunto al compañero también, de 8 a 3, ¿vamos a tener esos niños hipotecados? ¿Con qué finalidad y con qué objetivo? Es verdad que tienen su formación, la hora de formación, hasta ahí bien, pero de 8 a 9, de 2 a 3, esos niños los vamos a tener ahí hipotecados sin a ver con qué, y luego salen a las 3, van a la casa, comen y que si gimnasia, que si clases particulares, que si ballet, que si piano, que si eso. Entonces, ni estamos haciéndole que jueguen, ni socializar, nada. Todo eso es complejo para un niño que tiene que mirar la formación como algo lúdico. No tenemos una enseñanza lúdica y esa falta de verdad que está creando pues estamos el móvil, la tablet. Es patético. Yo he dicho que antes que en contra a lo mejor era muy fuerte. Yo estoy en contra de este sistema educativo. O sea, un niño tiene que socializar. Y no me veía Aristóteles que dice que la educación era la relación entre personas y a partir de ahí se podía llegar a aprendizaje significativo. Las personas, los seres humanos, tenemos que socializar. Y eso no existe en la escuela actual. Te convierte en una maquinita que tiene que hacer una serie de funciones como el resto de todos los demás, como si todos fuésemos iguales durante una serie de horas. Además, funciones repetitivas y aburridas por regla general. Y la parte de interacción social e interacción humana desaparece. No, yo soy de los que soy partidario que la escuela tienen que reducir, bueno, no soy yo, lo dice la Unión Europea, la OCDE, no somos los que más horas hacemos prácticamente de Europa y lo que luego pero menos... No significa que esa hora sea para seguir estudiando, a lo mejor pueden jugar o pueden socializar. Sí, pero dice ella que tenga una funcionalidad, esa de 8 a 9 y de 2 a 3. Entiendo yo que de 2 a 3 debería ser algo lúdico o relajante o algo para el pobre chiquillo. Como si le meten clase de yoga, que sería fantástico, que empiezas ya a hacer yoga como chiquitito. Pues avísame, Ramón Rodríguez, un placer, como siempre, muchísimas gracias. Seguimos en conexión para abordar otros asuntos de interés y que nos aportéis vuestras lecturas y vuestras opiniones al respecto. Muchísimas gracias. Seguimos hablando de formación, pero en este caso formación para adultos, formación profesional.
Alicia Urbano, muy buenas, cuéntanos qué ofertas tiene ahora mismo la Academia ECOS para personas que quieran, bueno, pues formarse en alguna profesión. Bueno, Susana, pues mira, estamos aquí en la Academia ECOS porque ofrece un curso a todos los CEUTIE de profesionales de corte de jamón. Estamos con África Bravo, con la coordinadora de proyectos, que nos va a contar en detalle en qué consiste este curso. Buenos días, África. Hola, buenos días. Sí, mira, esto es una acción formativa, se llama Servicios Profesionales en Corte de Jamón. Es una acción formativa perteneciente a la programación anual del SEPE. Es decir, que está acreditada y financiada o subvencionada por el SEPE. El objetivo, por así decirlo, general de este curso es desarrollar y montar un servicio de corte y cata de jamón, utilizando las técnicas adecuadas, los instrumentos necesarios y también que las personas que realicen el curso puedan incluso atender a los clientes y darle nociones sobre lo que está realizando y los tipos de jamones que hay en el mercado. Este curso está totalmente becado por el SEPE, es decir, que quien cumpla los requisitos puede obtener ayudas tanto a la conciliación familiar como al transporte urbano, vehículo propio, mujeres víctimas de violencia de género y, no sé si lo he dicho anteriormente, conciliación familiar. También para discapacitados también hay ayudas. Por lo demás, tiene una duración de 150 horas, lo que es la formación específica, que se desarrolla en 3 módulos. Entre ellos está saber qué tipo de jamones hay en el mercado, la metodología que se utiliza, cuáles son análisis, el servicio en sí, ¿no? El análisis sensorial de ese tipo de jamón. Mañana empieza el curso, mañana 17, martes empieza el curso y ya os he comentado que tiene una duración de 150 horas, más una formación incluso también transversal, que es también obligatoria en las dos. El horario es de 5 a 9 de la tarde y en esta formación transversal que acompaña también a esa formación específica, pues se va a dar un módulo que se llama, bueno, 3 módulos en sí, que son un curso que se llama Inserción laboral, sensibilización medioambiental y en la igualdad de género, que también está acreditado por el SEPE. Sí. El curso se va a desarrollar en el Instituto Almina, ¿no? Y con un maestro jamonero, me decías. Efectivamente. Se desarrolla en el Centro de Formación Profesional Almina, acreditado en hostelería, y también el profesor que lo imparte es un maestro jamonero que hace poco ha salido en una publicación de un periódico, Juan Carlos Ramírez, y también tiene acreditada experiencia profesional en el tema del corte de jamón. ¿Se trata de una profesión demandada? Pues mucho ahora, con los eventos que hay, las bodas, en las comuniones, siempre hay en una esquinita un jamón y una persona que corta ese jamón. Pues este curso es específico para eso, pero no solamente para eventos, que ahora está muy de moda, sino también para la elaboración y venta de alimentación, en hostelería, en restauración, sí. ¿Y cuántos CEUTIEs han apuntado de momento? Pues hay unos cuantos, pero todavía no está completo. Podemos completarlo ahora, en estos días. Tenemos 10 días para completarlo, es decir, si estáis interesados, que sepáis que hay un cupo también. Prioritariamente son desempleados los que están apuntados y, bueno, tienen prioridad en el acceso al curso, pero también hay un cupo de 4 o 5 plazas de las 15 que tiene para personas ocupadas. Así que, aunque empiece mañana, todavía están a tiempo de apuntarse, ¿no? Exacto, tenemos 10 días para que venga quien quiere y cumpla con los requisitos, que se desplaza aquí si quiere o que llame al número de teléfono bien conocido de la Academia ECOS o incluso aquí a la Academia. Ya sabéis que estamos en el Poblado Marinero o mandad un correo electrónico al que también tenéis en la web nuestra o en Formación ECOS en Facebook y poneros en contacto. Pero vamos, que
sin ningún problema si os acerquéis por aquí para apuntaros al curso. O sea, que quien haga este curso de 150 horas, ¿no?, sale ya directamente capacitado para trabajar. Efectivamente, y con un diploma acreditado. Es decir, por cierto, se me olvidaba, luego hay un periodo de prácticas de 40 horas para quienes hayan superado todos los módulos. Y son prácticas no laborales, pero sí en empresas del sector, indudablemente. O sea, que saldrán preparadísimos. De 40 horas, si no lo he dicho. Pues muchas gracias, África, por toda la información. Susana, aquí tenemos la información al completo y ya lo saben, pues los ceutíes que quieran hacerse profesionales del corte de jamón, esta es su oportunidad. Empieza mañana, pero todavía hay 10 días más para apuntarse. Pues ya lo sabes, Alicia, si te quieres echar un ratito por las tardes en ese curso, a lo mejor puedes planteártelo. Mil gracias. A ver si me da tiempo. A ti. Mil gracias, 11:28. Nosotros abrimos ahora una nueva edición, un nuevo capítulo de nuestra sección de los lunes a esta hora, que se llama, como saben, Consultados. Por aquí pasarán diferentes expertos, diferentes especialistas que nos aportarán sugerencias, resolverán dudas y también nos darán consejos sobre diferentes cuestiones de interés en distintas áreas. Y últimamente, bueno, pues se está hablando mucho de las licencias de apertura. Ya saben que la Policía Local está llevando a cabo diferentes inspecciones de licencias y locales. Ha empezado ya por locales del mundo de la restauración y la hostelería. Y para resolver todo tipo de cuestiones sobre este asunto, sobre las licencias, los trámites que hay que llevar a cabo para abrir diferentes actividades, estamos con el arquitecto José María Mora Camacho. Muy buenas. Buenos días. Ya saben que también tienen un número de teléfono 956 52 44 11, 956 52 44 11 y un número de WhatsApp por si quieren también enviar alguna duda, 645 59 34 18, 645 59 34 18. Yo creo que para empezar, José, lo primero que deberíamos hacer es aclarar un poquitín qué licencias son las que se necesitan para abrir un nuevo negocio y qué diferencia hay, por ejemplo, entre una licencia de apertura y una licencia de actividad. Básicamente, cualquier tipo de negocio, sean de los más inocuos o digamos aquellos que se catalogan como peligrosos o nocivos, que hay diferentes catalogaciones, se necesita en Ceuta la licencia de apertura. Licencia de actividad, de apertura o funcionamiento viene a ser lo mismo. La tramitación sí que es diferente dependiendo de, como he dicho, bien del tamaño y la superficie donde se pretende desarrollar la actividad en el establecimiento, la zona también donde se ubique, si es una zona industrial o no, y también la naturaleza y las características de la propia actividad. Es obvio que no es lo mismo una pequeña tienda o una pequeña joyería, una pequeña tienda de juguete o de ropa, o un restaurante que puede tener 50, 100 o 200 metros cuadrados. Claro, entiendo que a lo mejor un local de hostelería, una cafetería, un restaurante requiere de más licencias que una tienda de ropa, por ejemplo. Sí, correcto. Bueno, realmente necesita la misma licencia de apertura, que es la que aquí expide la Consejería de Fomento, mediante decreto del Consejero de Fomento. Lo que hace es que la tramitación quizás es un poco más vigilada que, por ejemplo, la tienda de ropa, ¿no? La tienda de ropa, además, por una actualización legislativa que hubo en 2012, de la liberalización del comercio, casi que el propio empresario podría redactar una declaración responsable, no sin, obviamente, incumplir la normativa, no le exime de presentar documentación técnica, pero es cierto que puede desempeñar o abrir su actividad en el momento de la presentación de la declaración responsable. No es así. Quizá el siguiente escalón serían las que se catalogan como actividades inocuas y ya, como has dicho, las actividades calificadas, ¿vale? Que ahí es donde entraría, por ejemplo, una cafetería, un restaurante, un gimnasio o aquellas actividades que pueden considerarse que pueden producir molestia, peligrosidad o ser nocivas para la salud o para el bienestar de los ciudadanos. En ese caso, ¿qué trámites son necesarios? En ese caso, digamos que la tramitación se divide en dos hitos muy bien diferenciados. Uno que se llama licencia de implantación y otro que es la licencia definitiva de funcionamiento. Es decir, para ambos casos necesita bien unas actuaciones de adecuación del establecimiento, en el que debe de tramitarse a través de un proyecto técnico que debe redactar un arquitecto técnico que sea competente en la materia,
y ese documento debe ser supervisado en la ciudad por 5 estamentos, que son los técnicos de urbanismo, los técnicos del servicio de extinción y de incendio y salvamento, son los bomberos, deben ser también revisados por los técnicos de sanidad, por la Dirección de Trabajo, Dirección Provincial de Trabajo y por el Servicio de Industria y Energía. Esas 5 personas, digamos, esos 5 técnicos, revisarán la documentación a nivel documental y si toda la documentación obra favorable, se podrá emitir la licencia de implantación, que se llama. Esto lo que le permite al empresario es que en esas condiciones puede empezar a hacer la obra, pero no abrir el establecimiento ni la actividad. Es decir, con eso, digamos, ya puedes implantar lo que es la actividad. En cuanto a la documentación se refiere, una vez que tengas hecho la obra conforme dice el proyecto y la licencia, esos 5 técnicos girarán visita al establecimiento y si el establecimiento dispone de todas esas medidas que decía el proyecto, entonces ya podrán disponerte de la licencia definitiva de funcionamiento. Como ves, una licencia que entraña algo de peligrosidad, como puede ser hoy una discoteca, un pub, como ahora mismo en la actualidad estamos escuchando, ¿no? Entrañan muchos más peligros también en caso de evacuación en caso de incendio, por el volumen de personas que tiene. Por eso es cierto que la tramitación, la supervisión y la vigilancia debe ser mucho mayor que en una pequeña tienda donde a lo mejor el recorrido de evacuación no llega a ser más de 5 o 6 metros y la ocupación no puede ser más de 5 o 6 personas. ¿Y cuánto tiempo puede ser tardar estos trámites de media? Ojo, buena pregunta porque, la ciudad, es verdad que ahora, y gracias a Dios, se han dispuesto de más medios y la ciudad es consciente de que al empresario le corre premura digamos, en la agilización de esos trámites. Si bien es cierto que debes de necesitar de una asesoría y un asesoramiento de un técnico especializado en el asunto que te diga pues, oye, qué tipo de instalaciones debe de disponer, evacuación de humo, incluso en el tema de accesibilidad también, no solamente de acceder al propio establecimiento, sino también moverte dentro del propio establecimiento, tema de aseo, cumplir con los mínimos que exige la normativa. Entonces, digamos que quizás con el volumen que hay, que me consta que hay mucho volumen en la ciudad, con la tramitación de nuevas aperturas, tristemente uno, en base a la ordenanza, podría llegar a abrir un negocio en varios meses, para ser práctico. Desde la solicitud... Defina varios. Hasta, pues quizás se pueda acercar a un año, hasta lo que es, digamos, oficialmente abrir las puertas del establecimiento. Cuanta mejor planificación y asesoramiento haya, mayor agilidad habrá, todos los informes serían favorables y digamos que todo correrá, digamos, en favor del empresario. ¿Cuáles son esos mínimos a los que se refería hace unos instantes? El mínimo, y para una actividad que requiere de mínimos, vamos a poner tipológicamente una tienda de ropa, vamos a decirle que tiene 20 metros cuadrados, un pequeño comercio, a lo mejor de una joyería, por ejemplo en Calle Real, ¿no? Que hay locales que suelen ser pequeños. Ahí con tener medios de protección en caso de incendio, de extinción, o por ejemplo un extintor, señalización, unos mínimos de iluminación para la actividad normal y unos espacios amplios de circulación, es más que suficiente. Y si es posible, también pues salvar las barreras arquitectónicas que quizá estamos acostumbrados en edificaciones antiguas y digamos consolidadas de edificios que provienen de construcciones del 80 o del 90, pues bueno, en la medida de lo posible, si la norma lo permite o la construcción, salvar esa barrera arquitectónica para cumplir la norma de accesibilidad. Sí, le iba a preguntar precisamente por eso, porque hemos tenido una sección dedicada a diversidad funcional en la que venían personas que tenían algún tipo de discapacidad a contarnos las barreras que sufrían, y muchos se quejaban de que incluso establecimientos de nueva apertura seguían teniendo barreras arquitectónicas. ¿Está contemplado en la normativa, en esos mínimos, que sean, para obtener una licencia de apertura, que sean accesibles, o no está contemplado en la normativa? Son licencias de nueva apertura, como has dicho, pero son establecimientos que están insertados en un inmueble de una situación que considera de preexistencia, a lo mejor edificios de los años 60, 70, 80. Es cierto que ya los edificios de nueva construcción, desde hace unos años, se les exige que todos los locales tengan eliminación de barreras arquitectónicas, afortunadamente. ¿Qué hacer en un establecimiento antiguo de años atrás que tiene un escalón? Por ejemplo, la entrada o incluso la circulación, los aseos a lo mejor tampoco están adaptados. También he de decir que es verdad que cuando se habla de accesibilidad y establecimiento adaptado parece que todos nos remitimos a
a la silla de ruedas o a una discapacidad motora con muletas, pero es cierto que hay muchas más discapacidades auditivas, claro. En fin. Entonces, la norma es verdad que lo contempla, pero también es verdad que el Real Decreto Ley 1 de 2013 de accesibilidad universal, digamos, introduce un concepto que se llama ajuste razonable. Es decir, la norma es consciente de que la edificación o el local, hay locales, por ejemplo, nos encontramos que tienes que acceder a una media planta, a un o no digo un semisótano, sino una semi-entreplanta. Tienes que subir 4 o 5 escalones. ¿Qué hace la norma en esos casos? La norma te dice que si razonablemente se pueden realizar ajustes, se deberían de hacer. ¿Qué supone realizar ajustes razonables? Por ejemplo, no hacer una obra que comprometa a la estructura del edificio. ¿Por qué vemos escalones en las entradas? Porque seguramente ese forjado que hay de planta baja, es decir, por tanto, estructura, ahí lo que hay es hormigón y hierro, el hecho de suponer hacer una rampa supone destruir o demoler parte de una viga. Por ejemplo, eso no es razonable hacerlo. Claro. Quizá la norma contempla, pues, por ejemplo, hacer un pulsador en la entrada, de manera que esa persona con discapacidad pueda ser atendida en la calle, o quizá con algún medio de poner y quitar, como una rampa, se puede, digamos, disponer en un momento, acceder y después quitarla, ¿no? Hablaba antes de la supervisión. ¿Cada cuánto es habitual que se realicen supervisiones de que se cumplen todas las cuestiones que están recogidas en la normativa y en la ordenanza? La ordenanza, digamos, contempla la supervisión de oficio por parte de la Administración. Bueno, la Administración debe, y es su obligación, disponer de un equipo de supervisión e inspección de locales, ya sea desde el ámbito de extinción en caso de incendio o bien desde el ámbito técnico o incluso sanitario, ¿no? Por ejemplo, más que evidente que en un establecimiento de restauración la inspección sanitaria pues lleva su propio camino. Si en algún momento se incumpliera alguno de esos términos, pues bueno, se le requiere al empresario a que los subsane. La inspección hasta ahora, vamos a tirar de 2 semanas atrás, la inspección hasta ahora lo que hace es supervisar el proyecto y la implantación del mismo. Hasta ahora no me consta de que se hayan hecho inspecciones rutinarias de oficio. Si bien es cierto que ahora, y por las noticias nos lo dice, que van a empezar, ¿no? a recabar ese tipo de inspecciones en aquellos locales que considerarán, entiendo, los funcionarios que pueden entrañar algún tipo de riesgo, de peligro. Si hay un cambio de titularidad, es decir, alguien que coge un local que es una cafetería que quiere pasar la licencia a su nombre, ¿eso cómo se puede hacer? Esa pregunta es muy interesante porque, por ejemplo, vamos a ponernos en un caso concreto y muy práctico. Una cafetería que puede ser de los años 80 y pico, o un restaurante, un bar de tapas del año 80 y pico, que lo tiene un promotor y ahora se le va a dar traslado a un siguiente, ¿no? Esa persona, cuando hace un cambio de titularidad, que es un cambio puramente administrativo, digamos que se deriva, hay una derivada a la componente técnica, y lo que hacen los técnicos es ver si el establecimiento, aun teniendo licencia de apertura de los años 80 y algo, es cierto que la normativa, tanto a nivel local como estatal, ha ido modificándose y mejorándose en aras de la seguridad. Todo lo que hace el técnico es ver y supervisar si las condiciones del establecimiento cumplen con la normativa actual, y en tal caso requerirle que subsane puntualmente esas instalaciones o esos puntos, ¿no? Y con el tema de los trasteros, ¿qué tipo de trámites son necesarios? El trastero parece que está de moda, escoger un local y disponer de trastero. El trastero entraña una alerta o una emergencia, o sea, un aviso, ¿no? Que es importante. No sabemos, si tú dispones, por ejemplo, un local de 20, 30 trasteros, tu negocio es alquilar un trastero, pero no sabes qué persona y qué tipo de material, si es inflamable, claro, botes de pintura, caucho o materiales no inflamables, ¿no? Nunca sabes, estás a merced de la carga de fuego que puede haber allí, ¿no? Entonces, ese local y esa disposición de trastero no deja de ser un negocio y como tal debe de pasar el trámite de apertura. Entonces, el empresario que monta un local de trastero debe de disponer de sistema de evacuación de humo en caso de incendio, extintor en caso de extinción, pasillos con unas dimensiones mínimas que te exige la norma, y al final dotar al establecimiento, aunque no haya allí ningún tipo de empleado, no tiene por qué haberlo, pero sí es un negocio. Entonces, pues como tal, como he dicho, debe de disponer de los medios que te exige la normativa de apertura. ¿Y hay algún negocio que no necesite licencia de apertura? No, ninguno, todos necesitan. Incluso hasta en una propia casa hay algunos tipos de actividades, como por ejemplo una consulta médica o un despacho profesional,
que se necesita o se puede o lo permite la norma que se pueda disponer en una habitación de una casa, lo hemos conocido y sobre todo en tiempos pasados, ¿no? Alguna consulta médica, te exige al final que esa, digamos que esa entrada desde la casa hasta ese despacho esté bien señalizado, en caso de emergencia también, incluso que haya un extintor. Tienes que tener en cuenta que no solamente allí trabaja el profesional que haya, sino que puede asistir gente que es desconocido ese sitio, esos pasillos, y en el caso, Dios no quiera, de que ocurra algún accidente, para que se evacúe en condiciones de seguridad, debe de estar bien señalizado y dispuesto. Incluso para implantar, para poner en marcha una vending machine, que además necesitaría permisos sanitarios si lo que se vende son productos comestibles. Efectivamente, depende de la naturaleza y las características de la actividad. Si al final vendes... siempre hay que evaluar, digamos, la peligrosidad del almacenamiento que hay. Una máquina de vending, aunque tú puedas disponer de 5 o 6 metros cuadrados, que es lo que accede la persona, seguramente, con seguridad, detrás habrá una trastienda con almacenamiento. Hay que especificar muy bien qué hay en ese almacenamiento, de qué naturaleza son los productos, si hay materiales inflamables, calcular el volumen, calcular, eso hay una serie de fórmulas, calcular la peligrosidad. Y si vendes productos alimenticios, obviamente tienes que pasar tu control sanitario, la trazabilidad, ver de dónde vienen, incluso el empresario debe de guardar la facturación y bueno, encontrar por si un día hubiera alguna emergencia o alguna infección sanitaria y se produce allí, pues se pueda investigar y tirar desde el consumo hasta la fabricación o producción. En definitiva, y a modo de conclusión, para las personas que estén pensando, bueno, pues quizá iniciarse en alguna actividad, ¿qué consejo le podríamos dar? Hablabas antes de que pueden llegar los trámites hasta un año. Si los hacen todos desde el minuto número 1 con un profesional, esos plazos pueden acortarse e ir directamente al grano, ¿no? Efectivamente, si tenemos un establecimiento, digamos, que se cataloga de declaración responsable o inocua, la tramitación es mucho más ligera que si se implantara un negocio de actividad calificada o peligrosa, ¿no? Pero sí, la recomendación es ponerte en manos de un técnico que te asesore, incluso vea la viabilidad urbanística, pues igual hay establecimientos, hay actividades que no caben en un establecimiento en concreto. Entonces todo eso habría que estudiarlo previamente y que un técnico disponga de que esa actividad es viable. Técnicos como el arquitecto José María Mora Camacho, arquitecto NM03, muchísimas gracias. A vosotros. Ha sido un placer. Seguimos conectados para otras ediciones y otros capítulos de Consultados desde este sector, desde este... Estar encantado. Encantados como nosotros. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias, un placer. Buenos días. Nos vamos ahora ya a conectar con la redacción de informativos. Raúl Llamas, buenos días. ¿Abrimos el horno? Susana. ¿Qué tal? Sí, abrimos el horno. Horno del que hoy ha salido un pan que ha llegado a la redacción, ¿no? Un pedazo de pan que lo tenemos allí en la redacción y hemos tenido que quitar un ordenador para ponerlo, o sea que imagínate. Es que es más grande de cómo se veía en la tele. Sí, en la tele parecía más pequeño. Sí. Cuéntanos. Bueno, te cuento, vamos a hablar de un tema sindical y es que la plantilla del Centro de Educación Infantil El Cornetín, un centro que gestiona la empresa Kidsco, ha anunciado que va a hacer huelga parcial desde mañana martes hasta el viernes por esos impagos de las nóminas. Y es que hay que recordar que, por ejemplo, la nómina de septiembre todavía no la han cobrado en su integridad. ¿En qué van a consistir estas protestas? Pues, por ejemplo, desde el martes hasta el viernes van a hacer paros desde las 7:05 de la mañana hasta las 12:30 de la mañana. Y no solo paros, también van a hacer concentraciones en el centro infantil desde el martes al viernes, concentraciones de 7:30 de la mañana a 8:30 de la mañana. En este sentido, reseñar que también Comisiones ha argumentado que han despedido a una trabajadora de dicho centro, usando, según dice, una artimaña, ya que en la carta de despido se alude a un motivo que no fue el que se le comentó en persona a la propia trabajadora. Más cosas, Susana, se abre hoy lunes una intensa semana para el presidente de la ciudad, sobre todo en Madrid, y es que el miércoles viajará previsiblemente a la capital de España porque el jueves por la mañana interviene en el Senado ante la Comisión General de las Autonomías. Se trata de debatir acerca del principio de igualdad efectiva de todos los españoles y de la solidaridad entre las autonomías. Eso será por la mañana. Vivas intervendrá en torno a las 11 de la mañana en la Cámara Alta, como decimos, y ya por la tarde, a las 7, Vivas dará una conferencia en el Club Siglo XXI, un lugar donde ya estuvo en junio del 21,
y va a hablar de cómo Ceuta se pudo recomponer de esa crisis, esa avalancha migratoria que nos envió Marruecos hace ya poco más de 2 años. Más cosas, Susana. Ahora a las 12, en poquito tiempo, se va a presentar una nueva edición de la carrera cívico-militar Cuna de la Legión. Lo va a presentar la consejera de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, Pilar Orozco, y el consejero de Comercio, Turismo y Empleo, Nicola Chequi. En esa presentación está previsto que estén también representantes de la Legión, como Miguel Ángel Jiménez, que es el mando del tercio Duque de Alba II de la Legión, y el teniente coronel Jesús Antonio Araoz. Y ya por la tarde, otra presentación de otra prueba deportiva, será la Sierra Bullones, la 7ª edición de la integral de Sierra Bullones. Lo van a presentar también el consejero de Turismo y Empleo y Comercio, Nicola Chequi, acompañado del presidente de la Cámara de Comercio, Karim Bulaix, y también de Miguel Martínez, que es el presidente del Club Angera. Como decimos, por tanto, 2 presentaciones hoy de 2 importantes pruebas deportivas que ya forman parte de ese calendario intenso de pruebas de las que consta Ceuta. Más cosas. Ahora, a lo largo de esta mañana, a la 1 concretamente, el Salón del Trono de la Comandancia General va a acoger un acto con motivo de Santa Teresa de Jesús, que es la patrona del Cuerpo de Intendencia. Es un acto que va a estar presidido por Marcos Yago Navarro, que es el comandante general de nuestra ciudad. Y esta tarde también tendrá lugar un acto importante en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez, que es en homenaje a las escritoras ceutíes por el Día de las Escritoras. También un acto muy emotivo e importante. Y ya para acabar la agenda de este intenso día repleto de acontecimientos informativos, decir que el Conservatorio va a acoger esta tarde-noche a las 8:30 el recital de flauta y guitarra romántica, que va a estar a cargo de Rafael Ruiberriz de Torres y de Antonio Duro. Y terminamos, Susana, recordando que hoy es el Día Mundial de la Parada Cardiorrespiratoria. Es fundamental, como todos sabemos, cuando se da una parada de este tipo, pues el conocer las técnicas de RCP, de reanimación cardiopulmonar, unas técnicas que hay muchas entidades que dan cursos, como por ejemplo Cruz Roja, etcétera, etcétera. Por tanto, recordamos, hoy Día Mundial de la Parada Cardiorrespiratoria. Susana. Pues Raúl, el viernes te decía que a ver qué sacábamos del horno en cuanto al resultado de la Agrupación Deportiva Ceuta, y finalmente no pudo ser. Los 3 puntos se fueron para Castellón. Sí, yo te dije que perdía el Ceuta 0-1, finalmente perdió 1-3. Y es que el Castellón va líder y no ha perdido ni un partido en lo que va de Liga, va líder destacado, no sé si es con 20 puntos, si no recuerdo mal. Y fíjate que el segundo Ceuta, el Ibiza y tercero el Málaga, y está intratable. El Ceuta va quinto con 14 puntos, se adelantaba en el marcador, luego remontaba el Castellón, y el Ceuta en el 87 tuvo la oportunidad de empatar en un penalti en el minuto 87 que fallaba Adri Cuevas, luego marcaba no el penalti, pero sí el rebote del penalti Cristian en el 92, ya el 1-3 definitivo. Quizá el resultado sea un poco exagerado para lo que se vivió en el Estadio Alfonso Murugo, ¿no crees? Sí, es cierto, pero bueno, es que con el fútbol no se puede decir nada, fallas un penalti y luego te meten otro. El fútbol es una lotería, ya vimos por ejemplo ayer España que le anularon el primer gol, el segundo estuvieron a punto de anularlo, pero finalmente lo dieron con fuera de juego de Morata, pero en fin. Se ha ganado, ya está la clasificación cerrada para la Eurocopa. Así que, pues nada, Raúl, muchísimas gracias. Mañana volvemos a conectar con las noticias de Ceuta, que las pueden ver en directo a partir de las 2 de la tarde y también a las 8:30. Mientras tanto, en rtvc.es. Nos vamos dándoles las gracias por acompañarnos, recordándoles que mañana tienen de nuevo una cita con nosotros desde las 10 de la mañana y recordando ese resumen del Ceuta 1, Castellón 3 que se vivió ayer en el Estadio Alfonso Murugo, con una amplia entrada en el Estadio Ceutí. Ya saben que a partir de las 9 de la noche Javi Navas llegará con Club Deportivo y todo el resumen de lo que ha dado de sí el deporte local en Ceuta. Hasta mañana, muchas gracias.